Naruto Primera Guerra Clan Ataque 221, 240 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 221 El clima era agradablemente cálido en sus rostros mientras se dirigían hacia el pueblo, que era bastante grande. El calor se filtraba en sus cabellos, sus ropas y su piel, y los envolvía como una manta acogedora. Los pájaros silbaban, los niños chillaban mientras jugaban a lo lejos y les llegaban los sonidos rítmicos de las mujeres que barrían las escaleras de sus casas. Olía a flores, a hojas verdes, a hierba suave y a tierra seca. Era un día de primavera bastante encantador. El brazo de Susumu lo rodeó por los hombros, tirándolo inevitablemente hacia abajo hasta que se lo permitió. «¡Feliz cumpleaños, Kou!», siseó en respuesta, lanzando miradas nerviosas al escuadrón que caminaba junto a ellos. Era una buena manera de asegurarse de que su maldito clan descubriera su fecha de nacimiento exacta. Seguro, Sutoro seguramente lo sabía, y Kama también, pero no había necesidad de que nadie más lo hiciera. «Cállate. Ah, pero tengo un regalo para ti». Silenciar. Susumu hizo pucheros, los labios sobresaliendo hacia adelante, ojos de cachorrito y todo. «Oh, no seas así». Desde más adelante, Kama les lanzó miradas interrogativas por sus gritos y susurros, pero al ver la expresión de gruñido de Koguma y el brillo alegre en los ojos de Susumu, se dio cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. Sonrió a cambio. Antes de que pudiera soltarse, Susumu le puso algo en la cara. Le tomó un momento enfocar la vista, pero al ver el envoltorio horriblemente brillante, lo agarró rápidamente y lo escondió contra su pecho. «Adelante, ábrelo». Oh, ese tono no prometía nada bueno en absoluto. Koguma le dirigió otra mirada asesina mientras intentaba abrir el maldito regalo con sigilo. Rápidamente prendió fuego al envoltorio. El regalo en sí era pequeño y ligero y tenía el aire distintivo de estar hecho a mano con la extraña caja en la que estaba colocado. Lanzando otra mirada cautelosa ante el asentimiento anticipado de su hermano, lo abrió. «Una cuerda». Así lo expresó. «No, pagano, no es una cuerda», se opuso Susumu con vehemencia, sacando la cuerda que obviamente era de cuero de su contenedor improvisado. Considerando el olor, en algún momento debió haber sido una caja utilizada para guardar el tabaco de Hiruzen. Un hábito bastante desagradable que el Hokage había adquirido, si Koguma podía decirlo. «Es un collar». Koguma le lanzó una mirada inexpresiva. «¿Me estás regalando a mí, un hombre adulto, un collar? ¿Qué tienes? ¿5 años?» Pero cuando echó un vistazo a lo que su hermano había sacado de la caja, hizo que dejara de burlarse. «Es un diente de oso. Lo encontré en las montañas Ataque, hace mucho tiempo. Incluso le pregunté a Kama si era lo que yo creo que es, no es que termine dándote un diente de ciervo o algo así». Susumu siguió divagando. El canino estaba torcido y ligeramente manchado por el uso, con un agujero en la parte superior que obviamente su hermano le había hecho para sujetarlo a la cuerda de cuero. Era tan largo como su dedo medio. «¿Pensabas que esto podría ser un diente de ciervo?», preguntó incrédulo. «¿Cómo demonios se supone que voy a saber cómo son los dientes de un ciervo? No es que yo fuera el responsable de cortarlos en aquellos tiempos, ese siempre había sido tu trabajo. Sería exactamente el tipo de mierda con la que avergonzarme». Koguma no pudo contenerse más y soltó una carcajada al ver la expresión de puchero de su hermano, con la cabeza hundida en su cuello, los ojos fruncidos y la boca muy abierta, mostrando las ordenadas filas de sus propios dientes afilados como navajas. «Kogu, no es gracioso». Su risa solo se hizo más intensa al oírlo gemir y después de un rato, sus costados comenzaron a escocer por la tensión. «¿Por qué siempre te ríes de mí de esa manera? Intento hacerte un favor». Koguma tuvo que limpiarse las lágrimas de las comisuras de los ojos mientras se doblaba hacia adelante, sujetándose el vientre tenso. «Kogu». «Ah», Susumu hizo, con el rostro enrojecido por la tensión y la diversión, y los hoyuelos eran muy prominentes en sus mejillas. «Lo siento». Se secó los ojos empañados una vez más. «Te lo agradezco. ¿Por el collar o por darte la oportunidad de reírte de mí?». Ante eso, una nueva risa brotó en él. Ambas, definitivamente ambas. Los labios de su hermano se fruncieron, pero estaba seguro de que lo vería tratando de ocultar una sonrisa. «Eres un dolor de cabeza». «Lo siento», repitió una vez más. Volvió a mirar el collar y luego se lo puso por la cabeza y lo abrochó para que quedara debajo de su camisa de cuello alto. «Gracias, es un buen regalo».
Susumu tocó el bulto que el diente había dejado en el pecho de Koguma. Y aún así lo escondes. Simplemente lo mantengo a salvo, corrigió Koguma. Es un regalo tonto. Ladeó la cabeza y puso la mano sobre el cabello de Susumu para acariciarlo suavemente. No lo es. Gracias, Susumu. Me gusta mucho. Sí, sí. Lo que sea. Tras intercambiar una breve mirada que rebosaba diversión, ambos hombres se giraron para alcanzar al escuadrón una vez más. Susumu cruzó los brazos detrás de la cabeza mientras pateaba grandes piedras que tenía delante de los pies. No puedo esperar a que termine esta mierda. Otra patada, otra caída. Kiiko tiene que estar inflada como un globo ahora. Faltan 5 semanas, añadió Koguma. Su estúpido hermano todavía la deja esclava en su tienda. Necesita descansar, creo que Kikyo ha crecido lo suficiente como para saber cuándo parar. Lo hace simplemente para no perder el rumbo. Susumu tarareó, algo apaciguado con su respuesta. Logró patear una piedra hasta el borde de la aldea, donde volvió a hablar. ¿Crees que Hiruzen logrará atrapar a Raikage para los tratados de paz en un futuro cercano? Koguma frunció el ceño cuando entraron en el pueblo y todos sus habitantes desaparecieron rápidamente en sus casas, dejando las calles desoladas y desoladas. Ese hombre es escurridizo. Puede que tarde un poco todavía. Su hermano gimió, lanzando miradas de cansancio a diestra y siniestra. Eliminar aldeas era algo que Susumu odiaba con vehemencia por lo aburrido que resultaba. ¿Qué te ha traído Kama, de todos modos? Koguma le lanzó una mirada cómplice, arqueando una ceja. ¿De verdad quieres saberlo? Se quejó su hermano con disgusto, no con ese tono tuyo, no lo hago. Me despertó antes del amanecer con besos que bajaban desde mi cuello a lo largo de mi columna vertebral, su hermano se tapó los oídos con las manos y tarareó una canción para ahogar sus palabras. Piedad, por favor, oh, Susumu, la curiosidad mató al gato, Koguma se tensó, Kama gritó y luego los kunais cayeron sobre ellos. La piel de su brazo izquierdo y de su mejilla le ardía por el roce, pero lo peor era el sonido inconfundible de asfixia que le llegaba. Se dio la vuelta y se dirigió hacia donde estaba su hermano, que ahora estaba desplomándose en el suelo, con las manos apretadas alrededor de su garganta y la sangre brotando de entre los dedos. Estuvo a su lado en un segundo, arrodillado en el suelo polvoriento y rápidamente trató de ayudar a su hermano a sentarse derecho contra su regazo para ayudarlo a respirar. No le importaba ningún ataque que pudiera estar ocurriendo, ni que otros 2 ataques hubieran caído, ni el doloroso siseo de Asa mientras se mantenía firme ante un enemigo, ni los ladridos de órdenes de Kama. Sus ojos se encontraron con los de Susumu mientras él también intentaba detener la hemorragia. Las vendas blancas en sus manos se tiñeron de un rojo intenso. Susumu suspiró mientras sentía el pulso acelerado del hombre bajo los dedos que se hundían con fuerza en su garganta. Todo estará bien. Por favor, no te muevas, su hermano siguió emitiendo esos mismos gorgoteos que le encogían el corazón, mientras que la sangre empezó a salir de su boca y le tiñó los dientes de un rojo intenso. Parecía presa del pánico, totalmente presa del pánico ante su muerte, con los ojos muy abiertos y los músculos rígidos. Sus labios, que se estaban poniendo azulados rápidamente, se movieron, pero lo único que salió de entre ellos fue más sangre y gorgoteos ahogados. Médico. Gritó Koguma, aunque había visto a la única persona entrenada en medicina caer con un kunai en el ojo. Médico gimió al sentir que su hermano luchaba tanto. Intentó levantarlo de nuevo, ayudarlo a deshacerse de la sangre, ayudarlo a respirar, la mano de Susumu salió disparada de su propia garganta y se golpeó el costado del brazo, dejando huellas de sangre a su paso y lastimando la carne debajo. Sus ojos lo perforaban como si estuviera tratando de preguntarle algo y a Koguma le tomó un largo momento reconocer el dedo de su hermano golpeando su piel. Está bien. Está bien. Una y otra y otra y otra y otra vez. Está bien, sollozó Koguma. Todo estará bien. Estoy aquí, me ocuparé de ti. Estarás bien, las palabras vacías seguían brotando de él mientras tenía que ver morir a su hermano, sin poder hacer nada al respecto. Susumu se quedó quieto por fin con un último traqueteo húmedo que sacudió todo su cuerpo. Una lágrima solitaria se deslizó por el rabillo de su ojo vidrioso hasta su cabello pálido. El agarre de Koguma en el costado de su garganta permaneció firme por un par de segundos más, pero luego lo aflojó y en su lugar depositó a su hermano suavemente sobre el camino de tierra ahora mojado con su sangre. Los ojos color miel continuaron mirando hacia la nada y otro hilo de sangre se filtró de su boca. El mundo estaba vacío a su alrededor. No había olores, ni sensaciones, ni sonidos.
Se levantó de su posición de rodillas, con la ropa empapada en sangre y miró con los ojos muy abiertos el caos que lo rodeaba, el mundo seguía girando, los enemigos cargaban y el escuadrón 4 mantenía su posición. Sacar su Kodachi ni siquiera era un pensamiento que cruzaba su mente, en lugar de eso, agarró a la siguiente mejor persona con sus manos rojas y rojas. Sus cuellos se rompieron sin ningún esfuerzo. Otra kunoichi, otro cuello roto. Un shinobi manchado de tierra, con la cabeza golpeada contra el suelo. Grandes ojos que miraban con miedo, solo una cabeza de niño hundida bajo su agarre. Siguió y siguió, derribando a quienquiera que veía sin hacer ruido, sin importarle sus gritos ni sus gemidos. Y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente. Chasquido, crujido, astilla, ruido. Los ojos eran desagradables y una forma terrible de morir y, sin embargo, hizo estallar innumerables de ellos, empujando sus pulgares directamente en sus cuencas mientras arañaban sus antebrazos y se agitaban contra su peso. Y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente. Más sangre brotaba de sus gargantas desgarradas, el sabor a sal y cobre picaba en su lengua como ácido, asfixiando el aire. Desgarrar, rasgar, golpear, morder, machacar, y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente. En un momento dado, ya ni siquiera lo enfrentaban con kunai, sino con guadañas y cuchillas cortantes rudimentarias, o con garrotes y horcas, o con las manos desnudas y los brazos levantados en defensa y, aún así, les partía las espinas sobre las rodillas, les hundía las cabezas contra las paredes y el suelo, y siguió y siguió y siguió y siguió. No fue suficiente, todavía había más, muchos más. Fuego. Necesitaba deshacerse de ellos, necesitaba ocuparse de la plaga de que siguieran apareciendo ante su vista, huyendo de su piel. Los atraparía a todos. Atraparlos a todos y cada uno de ellos. No había ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse. Una rápida secuencia de sellos manuales, una respiración profunda que le dolía en el pecho y luego lo escupió, lo rugió hacia el pueblo, hacia la gente que gritaba, miraba y corría. Y así siguió y siguió y siguió y siguió. Finalmente, el aire olía a algo más que sangre, sabía a algo más que sangre. Como cenizas, carne quemada, paja y madera quemada, piedra agrietada, hierba llena de baches, aún había gente moviéndose en el rabillo del ojo. Más presas se agitaban ante él. Tenía que atraparlas todas y cada una de ellas. Se dio la vuelta y cargó, Kogu escuchó. Escuchó porque conocía esa voz y entonces la olió. Pelaje mojado. Hogar. Kogu, amor, por favor, son parientes. Son tus parientes. Las figuras que tenía delante le resultaban familiares, rubias y de pelo plateado, aferradas a sus espadas como si pudieran salvarlos. Había matado a sus parientes antes, no tenía importancia, lo volvería a hacer. Tan blando, tan débil, tan patético, Kogu, por favor, volvió a suplicar la voz. Se giró y miró. Ahora estaba más cauteloso. No le gustaban las súplicas, no le gustaba el sonido del miedo que emanaba del pelaje mojado. Kogu, cálmate, por favor, ya está, mentiras sobre mentiras sobre mentiras. No, nunca se haría, nunca se podría hacer. Habían matado a su manada, a su hermano, a su único cachorro vivo que le quedaba, muerto, muerto, muerto. Las figuras se tensaron ante él y una se movió, dio un paso atrás, con las pupilas dilatadas y gimiendo. Presa, 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 así que se abalanzó, ojos rojos, de pie frente a una presa. Conocía los ojos rojos, Madara tenía ojos rojos, Kagami tenía ojos rojos. Los ojos rojos eran seguros, estaban empaquetados. El albino tenía los ojos rojos, pero más pálidos, mucho más pálidos. No, esos ojos rojos estaban a salvo. Koguma dijo el de ojos rojos, tembloroso, sí, pero claro. Hay más aldeas esperando. Eso era cierto, esta era solo una aldea entre muchas, muchas más que cazar, que pagar, que limpiar de la mancha. Pero primero tenemos que enterrar a Susumu, Koguma. Lávalo y entiérralo como hiciste con Yasashiko. Su mirada se desvió hacia su hermano, que yacía varios cientos de metros más abajo en la calle. El pelo fino se mecía con la brisa, la piel pálida y los ojos color miel que lo miraban con la cabeza inclinada hacia un lado. Aves de rapiña. Un halcón con la garganta cortada. Sí, necesitaba ser enterrado, lejos, muy lejos del albino para que nunca pudiera ponerle las manos encima como había hecho con su otro cachorro, con Risu, sí, el albino no lo atrapará con vino ojos rojos. A salvo, los ojos rojos estaban a salvo. No había mentiras allí, no había miedo, solo resolución.
Con un movimiento rápido, agarró a Ojos Rojos, lo jaló hacia su lado y lo caguarimió hacia su hermano. Ojos Rojos se quedó quieto, como un buen cachorro, un cachorro tan bueno. Ronroneó para calmar el temblor en su cuerpo, no sería bueno que Ojos Rojos se asustara, él se ocuparía de eso, ya se había ocupado de todo antes. Se agachó y levantó a su hermano, acunándolo cerca de su pecho, el terror lo recorrió por un momento al sentirlo ya tan frío, su olor debilitándose. Frío, 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 muerto, muerto, muerto. Kogu, habló el pelaje mojado, mucho más cerca ahora, demasiado cerca de Ojos Rojos. Por favor, Kogu, déjame ayudarte, gruñó. Odiaba las súplicas. Las súplicas no le habían llevado a ninguna parte antes. Mentiras, 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 la voz familiar se quedó en silencio. Bien. Bien, tenía cosas que hacer, cachorros que cuidar, presas que cazar, los alejó muy, muy, muy lejos. La hierba se balanceaba suavemente con la brisa, rozando sus tobillos a cada paso, cubriendo sus botas y los dobladillos de sus pantalones con rocío, aplanándose bajo sus pies. Tenía los brazos entumecidos, las articulaciones de los hombros, los codos, las muñecas y los dedos entumecidas. Poco importaba. Siguió adelante. Subió y subió y subió y subió la colina. Las zanjas junto al camino de tierra cubierto de vegetación estaban igual de descuidadas, con juncos de 3 metros de altura en su interior y el agua que fluía por ellos con un olor rancio y a humedad. La hierba bajo sus pies se aplanó. En lo alto de la colina, el viento soplaba con más fuerza. Agitaba los tallos del prado como las olas en el mar, y la luz de la mañana revoloteaba sobre ellos como el bronce. Se detuvo y observó. En el medio había una cabaña. El techo estaba intacto, las ventanas estaban resecas, el porche estaba barrido, y sin embargo parecía abandonado. Sin vida. Sus ojos se dirigieron hacia el pozo que estaba ligeramente a la izquierda de la entrada, cubierto. El granero a la derecha, silencioso. No se oía el balido de las ovejas. El olor a lana se había desvanecido. Caminó hasta la cabaña, los tallos bajo sus pasos se estaban rompiendo y dejaban un rastro que resaltaba feo contra el suave balanceo. Como una cicatriz. Sin subir los escalones que conducían al porche, se dirigió hacia la parte trasera del edificio. Allí había un huerto lleno de manzanos en plena floración. No siguió adelante porque había encontrado lo que buscaba. Un montículo de tierra cubierto de vegetación debajo del más antiguo de ellos, un árbol que una tormenta eléctrica había partido en dos y que ahora se alzaba torcido y destrozado. No había ninguna lápida que lo marcara, pero él lo sabía, lo sabía. A Jin le encantaba ese árbol, aunque apenas daba 3 manzanas por temporada. A menudo les decía que quería que lo enterraran debajo de él. Se tomó un segundo para mirarlo fijamente, pero luego sus articulaciones doloridas le recordaron la tarea que tenía por delante. Dándose la vuelta, subió de nuevo a la cabaña, subió al porche y luego entró en la casa. Estaba polvoriento, frío y mohoso. Siguió el camino que le resultaba familiar hasta la cocina y vio el bastón apoyado en la mesa, como si fuera una idea de último momento. Como un recuerdo. Como si estuviera esperando a que su dueño apareciera de nuevo. Una respiración profunda le estremeció el pecho. Con mucho cuidado, se inclinó sobre la mesa y depositó en el suelo el cuerpo que había estado cargando durante días. Cabello plumoso, ojos color miel ahora cerrados, boca todavía ligeramente abierta, sangre cubriendo la garganta. Su hermano. Se apartó algunos mechones de la frente y se acarició la pálida mejilla. La piel estaba fría y adquiriendo un tono azulado, pero todavía suave. Se quedó allí de pie y observó durante un largo rato. Pasó un tiempo antes de que se diera cuenta de que alguien se dirigía a él. De mala gana, giró la cabeza. Ojos rojos. ¿Asa? Koguma, fui a buscar agua al pozo para limpiarlo. Sí, necesitaba que lo limpiaran. La sangre estaba costrosa y marrón cuando empezó a desprenderse de su piel y le puso la ropa rígida. Le manchó el pelo pálido. Sin decir palabra, aceptó el balde y lo dejó a su lado. Asa se mantuvo a una distancia prudencial. Koguma no podía culparlo. Con cuidado, comenzó a quitarle la ropa manchada a su hermano, el uniforme oscuro de Konoha que siempre lo había hecho lucir aún más pálido, la armadura que al final no había podido protegerlo, las botas resistentes que apenas estaban usadas, eran nuevas. A ciegas, tomó un trozo de tela de asa y lo mojó en el balde de agua. Lentamente, lavó a su hermano. La herida que lo había matado, la fea cicatriz en su costado que los había traído a Konoha, los pálidos moretones de los combates recientes, otras pequeñas cicatrices que contaban historias de lo que habían hecho, visto, pasado.
Siempre se había preocupado de que sus hermanos no resultaran heridos. Las grandes cicatrices que Koguma siempre había llevado por ellos. Por un momento, su compostura se tambaleó y tuvo que apretar los ojos y los dientes mientras su cuerpo se tensaba y temblaba. Solo un pequeño sollozo logró salir, antes de que jadeara en un esfuerzo por calmarse nuevamente. Una vez que terminó con el cuerpo, lavó el cabello de su hermano, quitándole el castaño y el rojo y dejando solo mechones pálidos. No los recogió en un moño, sino que los dejó caer sobre la mesa para que se secaran. Luego, de un pergamino, convocó la ropa de invierno de Kuma que su hermano había usado desde la guarida del oso. Ahora haría demasiado calor para usarla, pero su hermano estaba helado y muerto de todos modos. Podía necesitar el calor, la tela suave, los colores y los olores reconfortantes. Terminó de vestirlo y lo miró. No había forma de que Susumu pareciera dormido. No había forma de que pareciera tranquilo, contento o apacible. Simplemente parecía muerto. Muerto y sin vida. Un segundo sollozo, más suave, le sacudió los hombros. Sonó casi como un gemido. Koguma recogió a su hermano, se dio la vuelta y salió de la cocina, de la cabaña, bajó por el porche y volvió al huerto. Asa ya estaba esperando allí, sentado en la hierba, y simplemente observando cómo se balanceaba con el viento. Koguma pasó justo a su lado. Cavar la tumba fue tan rápido y ordenado como lo había sido con Yasashiko. Koguma había considerado hacerlo con sus manos, ya había comenzado a rasgar la hierba y a rasguñar la tierra dura, pero el firme agarre de Asa en su hombro le había impedido lastimarse más los dedos. Para entonces, había estado sollozando sin parar. En cambio, agarró a su hermano y se arrodilló junto a él en la tumba. El recuerdo de estar acostado con él en la nieve, rodeándolos de la misma manera, de izquierda a derecha, atravesó su mente. La tierra goteaba a su alrededor cuando lo dejó en el suelo, le acomodó el pelo plumoso alrededor de la cabeza y sobre los hombros y alisó la ropa enrollada, cepillando las arrugas. Luego hizo una pausa y miró. No podía pensar en ello, porque ya podía sentir las lágrimas que le escocían en los ojos, sentir que se le encogía el corazón, que se le revolvían las entrañas, que le temblaban las extremidades y que le faltaba el aliento. Así que, en lugar de eso, se inclinó y le dio un suave beso en la frente, en los párpados cerrados, en las mejillas, en la punta de la nariz y en los labios. Lo siento mucho. Susumu no respondió. Perdóname, lo siento mucho. Otro sollozo ahogado salió de sus labios. Las lágrimas cayeron sobre el rostro de su hermano y le corrieron por el pelo. Lo siento mucho. Tuvo que apoyarse contra el costado de la tumba para no perder el equilibrio, para no caer sobre su hermano, para no simplemente acostarse a su lado y rogarle a Asa que lo enterraran a su lado. Quería tanto que lo enterraran a su lado, que se acabara todo de una vez, que estuviera con su hermano hasta el final, que su hermano estuviera con él hasta el final. La tierra estaba fresca, tranquila y reconfortante. Solo quería dormir. Solo dormir. Le llevó un tiempo a recuperar el control de sus emociones. Cuando lo logró, se inclinó una vez más y se secó las lágrimas que había dejado caer descuidadamente sobre su rostro. Nada debería manchar a su hermano ahora, ni siquiera su dolor. No pudo resistirse a darle un último y largo beso en la frente. Susumu ya no olía a ave rapaz. Olía simplemente a muerto. Quería decir más, pedirle perdón, prometerle que todo estaría bien, que volvería a ver a Risu, que ambos podrían empezar a burlarse de él desde entre las estrellas, pero no pudo. No había nada que pudiera decir para mejorar la situación. En cambio, saltó de nuevo de la tumba y se elevó hacia la hierba ondulante, el verde, el azul, el marrón, el blanco de la naturaleza circundante. La tumba de Susumu tenía los mismos colores, el verde de su ropa, el marrón de la tierra, el blanco de su cabello, el azul de su piel. Koguma tomó un puñado de tierra. Hizo una pausa, miró y luego dejó que lloviera sobre su hermano. Sus manos temblaban todo el tiempo. Al final dio un paso atrás. Dos tumbas una al lado de la otra, una fresca y la otra cubierta de maleza, debajo de un manzano quemado y mutilado que florecía con un puñado de flores y 3 docenas de hojas. Por favor, cuida de él, Jin. Se secó la cara, sintiendo nuevas lágrimas derramándose por sus mejillas. Lo siento mucho. Quería repetirlo una y otra vez, pero ¿de qué serviría su arrepentimiento? No aliviaría el dolor, nunca lo haría. La ira contra sí mismo lo invadió, apagada, pero al menos era algo más que este dolor, esta pena, esta miseria, este arrepentimiento. Entonces, se dio la vuelta y corrió de regreso a la cabaña. Necesitaba deshacerse de la ropa que no había logrado proteger a Susumu,
quemarlo todo, deshacerse de todo Konoha que lo había manchado. La puerta se abrió de golpe y levantó una nube de polvo sobre él. Unos pasos lo siguieron hasta el hueco que se oía en el espacio vacío. Arrancó el bulto que yacía al pie de la mesa, la katana de Susumu y la bolsa de su arma cayeron al suelo. Ni siquiera se había dado cuenta de quitárselos. Hizo una pausa y observó. La katana que tenía que conservarla, el niño. Dioses, el niño, se agachó hasta el suelo y empezó a tirarse del pelo, su respiración era errática y superficial. Cuando empezó a sentirse mareado y aparecieron estrellas en su visión, se obligó a dejar de respirar, a ponerse de pie, a calmarse. ¿De qué serviría entrar en pánico ahora? Así que mejor no pensar en la katana ahora. En lugar de eso, tomó la bolsa del arma y la vació sobre la mesa. Kunai, shuriken, alambre ninja. Pergaminos, el botiquín de primeros auxilios de Risu, las cartas de Kikyo. Cecina seca, su cantimplora y algunos dulces envueltos. Un pequeño rectángulo de madera. Con dedos temblorosos extendió la mano y abrió la pequeña tapa. Risu, Madara, Susumu y él lo miraban fijamente desde ambos lados del marco, uno serio, otro lleno de alegría. Cayó hacia atrás y se estrelló contra la pared de la cocina, donde perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se quedó mirando las sonrisas congeladas para siempre en sus rostros, su mochila. Les había fallado, le había fallado a cada una de esas caras sonrientes en la fotografía, le había fallado a Risu, le había fallado a Madara, le había fallado a Susumu, sus cachorros. Todos muertos y desaparecidos y sin posibilidad de retorno, y allí estaban, congelados dentro de la imagen. Le dolía la garganta, le dolía muchísimo, y le dolía la cabeza, y sintió que otra vez se arrancaba el pelo, oyó que debía estar gritando, sintió el sabor de la sangre en la boca por el esfuerzo, olió su propio estrés, su pánico puro. Inadecuado, inútil, sin valor, patético. Le dolía mucho, el pecho le tensaba, no podía respirar, le ardían los ojos, le temblaban los músculos. Me dolió mucho. Me dolió muchísimo. De repente, unas manos enguantadas le agarraron las mejillas y le obligaron a girar la cabeza. Miró directamente a unos ojos rojos y que daban vueltas. Un cálido aliento le acarició el rostro y abrió los ojos. Cara redondeada, que aún no se ha deshecho de los últimos vestigios de grasa infantil, labios finos, nariz larga y cabello castaño polvoriento. Risa. Los ojos color avellana se abrieron de par en par y sus dedos apretaron los suyos sin vendar. Una sonrisa soñolienta se dibujó en sus labios. Buenos días, Kou. Buenos días, Risu. De repente, estaba de pie en la cocina de Jin, ocupado preparando el desayuno. Por un momento, estuvo seguro de escuchar a Nami tarareando una canción junto a él, pero cuando giró la cabeza, ella ya no estaba allí. En cambio, el típico golpeteo del bastón de Jin resonó en la habitación. ¿Ustedes se van hoy, muchachos? Él había respondido con un sí. En ese entonces, lo sabía en el fondo, pero esta vez respondió con un no, creo que nos quedaremos un par de días más. La sonrisa de respuesta de Jin iluminó toda la habitación. El agua caía a un ritmo constante. ¿Cuándo había salido al pozo? Levantó la mirada y miró directamente a los ojos color miel. ¿Crees que terminarás de saciarte pronto? Bromeó Susumu mientras se secaba el sudor que se le pegaba a la frente. Puede que otros también tengan sed. Sin esperar una respuesta, su hermano le arrancó el balde de las manos. Esto no era real, nada de esto era real, no, parecía incluso muy surrealista. Esto no es y quiso expresar sus pensamientos, pero la tierra tembló y retumbó y la oscuridad corrió hacia él, tragándose el prado y la cabaña y, por último, a Susumu, que todavía le sonreía por completo. Estaba oscuro a su alrededor, pero estaba seguro de sentir el calor de una fogata, de oler los leños ardiendo, el humo, de saborear la ceniza en su lengua. Sus pasos resonaban en la nada, hasta que de repente dejaron de hacerlo. Pelaje hasta sus pies. Se sentó, hizo una pausa y observó. Aún así, no podía ver la fogata ni el pelaje, pero sabía que estaban allí. Los pasos volvieron a resonar en la nada. La luz parpadeó sobre un rostro como si estuviera iluminado por el fuego invisible, arrojando sombras duras sobre las líneas duras, la boca dura y los ojos acerrados. Kou. No. Su padre vaciló, elevándose sobre el fuego invisible. Su mera presencia exigía atención, exigía respeto. No. Esta vez, más decidido y menos sorprendido.
Unas pequeñas ojeras recorrieron su figura y por un momento creyó ver tristeza, pero aún así siguió caminando hacia él. No, dijo por tercera vez. A su lado se sentó otro hombre. Koguma se quedó mirando fijamente. Lentamente, extendió la mano y acarició el pelo salvaje y enmarañado que caía en cascada por delante y por detrás del hombre. Era negro intenso y a veces rojo brillante a la luz de la fogata invisible. La cabeza de la figura giró y Koguma volvió a dejar caer su mano mientras miraba fijamente los profundos ojos de Onix, que brillaron en rojo por un momento. No me importa. Con olor a hoguera, a carbón y a algodón. ¿Preferirías que yo esté aquí en lugar de tu padre? Koguma no respondió y, en cambio, extendió los dedos una vez más, impecables, bronceados y sin cicatrices que los deformaran. Ahuecó suavemente la mejilla del hombre, antes de acariciar las prominentes bolsas debajo de sus ojos, las amplias cejas de arriba, las arrugas en las esquinas de ellas. Pareces mayor. Madara sostuvo su mirada, pero su boca se abrió ligeramente como si estuviera sorprendido por sus palabras. ¿Lo hago? Retiró la mano de nuevo. Así es como me gustaría que lucieras si todavía estuvieras vivo. Sano, fuerte y decidido. Dejó que su mano recorriera el cabello del hombre una vez más. ¿Encontraría mechones de cabello canoso si los buscara? No soy tan viejo, mocoso, dijo el hombre furioso y apartó la mano. Koguma lo miró fijamente durante un largo rato, la comisura de su boca se curvó ante la familiaridad, la normalidad de que Madara se sintiera avergonzado por algo que había dicho. No, nunca te hiciste tan viejo, ¿verdad? Retiró la mano y la colocó en su regazo. Te extrañé. Madara no respondió nada, pero su expresión se suavizó de sus pucheros y silbidos. Me pregunté durante mucho tiempo, si lo que había hecho había sido la decisión correcta. Enviarte lejos. Hizo una pausa. Ahora lo sé. Si me hubieras pedido que me uniera a ti, lo habría hecho. Konoha está podrida y llena de fantasmas de promesas incumplidas. Miró el lugar donde debía estar la fogata. Y aún así, me quedé. Sus brazos, manos y dedos parecían extraños porque no tenían cicatrices. Estoy muy cansado, Madara. Muy cansado. Solo quiero limpiar la tumba de Susumu y acostarme junto a él, solo para dormir para siempre. Se quedó en silencio durante un largo rato. Perder a un hermano nunca es fácil. Koguma volvió a girar la cabeza hacia él. Y siempre dolerá, siempre. No ha habido un solo día en el que no haya echado de menos a mis hermanos. Los ojos de Onix de Madara respondieron a su mirada con calma. Pero les estoy agradecido, por todo lo que me han dado y siguen dándome. Saber que siguen mirándome, sus dedos tocaron brevemente las bolsas justo debajo de sus ojos. Ahora es reconfortante. ¿Por qué tuviste que volver, Madara? ¿Por qué no pudiste? Sacudió la cabeza. No respondas a eso. Madara permaneció en silencio. Me quedé con tu Gunbai y la guadaña. Ninguno de los Uchiha me los pidió, así que los conservé. No sé dónde te enterraron, o los habría dejado a tu lado. Koguma extendió su mano hacia el fuego invisible. Las cicatrices aparecieron inmediatamente donde el calor las tocó. Solo ilusiones, murmuró. Luego se volvió para mirar a Madara de nuevo, levantó su mano asustada y lo atravesó con un tajo. Desapareció como el humo. Koguma abrió los ojos. Se detuvo y miró. Sintió que algo se le clavaba en la palma de la mano, giró la cabeza y miró la fotografía que todavía sostenía. Madara lo miró, ahora más joven. Levantó la mirada nuevamente y observó el techo polvoriento, antes de girarla hacia el otro lado. Vacío. ¿Asa? Nadie respondió. Se levantó de su posición y luego caminó a través de la casa, hacia el huerto, el prado, el granero. No, Asa. Olfateó el aire. Hierba, manzanos en flor, carbón, algodón, hoguera. ¿Asa? Hizo una pausa. ¿Madara? Un halcón chilló en respuesta sobre su cabeza, dando volteretas en el cielo azul pálido. Confundido y dolorido, Koguma observó cómo el pájaro giraba en círculos interminables una y otra vez y. Era un verano templado en la Tierra del Fuego, la mayoría de los días nublados y refrescados por una suave brisa. El aire olía a lluvia que seguramente pronto comenzaría a caer y las exuberantes flores del jardín estaban en plena floración. La piedra de afilar chirrió con un prolongado y lento sonido mientras se la pasaba con movimientos rítmicos por la hoja. Chirrido, chirrido, chirrido. Después de un momento, el ruido se detuvo cuando unos ojos pequeños miraron la katana. Su silencio también dio paso a los sonidos del interior de la casa. Ollas tintineando, agua hirviendo y comida friéndose.
Su cabello blanco se movió cuando miró a través de la puerta abierta hacia la cocina desde donde estaba sentado en el porche y reveló un rostro demacrado. Al igual que su garganta, estaba llena de marcas de garras apenas cubiertas por costras, y sus ojos pequeños y brillantes estaban hundidos profundamente en sus cuencas. Koguma, a sus 24 años, parecía un fantasma. Kikyo se tambaleaba levemente por la cocina, con su vientre hinchado y voluminoso frente a ella, chocando contra casi todas las superficies. A pesar de las bajas temperaturas, parecía sudorosa y manchada. Ella le había asegurado que era la comida que se cocinaba frente a ella lo que la calentaba tanto. Él la había dejado seguir adelante con su mentira. La piedra de afilar retomó su camino sobre el acero una vez más después de sumergirla en un recipiente lleno de agua. Raspar, raspar, raspar. Cuando un plato cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos debido a que Kikyo gimió y se inclinó hacia adelante mientras arañaba la encimera, él envainó la espada y la guardó. Caminó por el porche y atravesó la puerta y evitó que accidentalmente se tirara la olla de sopa hirviendo sobre la cabeza. En cambio, la guió hasta el rincón más alejado de la cocina y luego procedió a tomar todas las ollas de la estufa y sofocar el fuego. Un jadeo superficial resonó en la habitación y el sonido de dientes crujiendo era claro, pero Kikyo no emitió ni un solo gemido cuando la siguiente contracción la golpeó. Koguma revisó su bolsa en busca del pergamino de almacenamiento que había llevado consigo durante los últimos días solo para estar seguro y luego se acercó a ella para ayudarla a llegar a la puerta principal. Mi hermano tendrá hambre, vivirá. No discutió más ni protestó por su ayuda y, en cambio, se apoyó pesadamente contra su costado. En la puerta principal, él la ayudó a ponerse las sandalias con los pies hinchados y luego se puso sus propias botas. Salieron por la puerta 3 minutos después de que ella dejara caer el plato. A mitad de camino del pueblo, el paso de Kikyo vaciló y tuvo que detenerse cuando otra contracción la atravesó. Nuevamente, los dientes crujieron y la respiración se volvió superficial, pero aún así, no gimió. Algunos transeúntes preocupados se detuvieron y parecieron ofrecer ayuda, pero al ver a Koguma de pie en silencio a su lado, se marcharon rápidamente. De repente, su nariz se contrajo, por lo que se giró para mirar hacia el suelo. El agua corría desde sus piernas hacia el camino pavimentado. Lo siento, jadeó. Rompí aguas. Koguma ya había puesto sus brazos debajo de sus rodillas y su espalda y luego la levantó contra su pecho, interrumpiendo su incómoda disculpa. Koguma, protestó, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Te ensuciaré la ropa. Importa poco. Comenzó a caminar hacia el hospital una vez más. Una vez más, la gente se detuvo y la miró, pero su situación era obvia. Tenía el vientre hinchado, el rostro reluciente de sudor, jadeaba dolorosamente y el vestido empapado, por lo que nadie se detuvo a hablar ni a expresar preocupación. Entraron al hospital 31 minutos después de haber salido de la casa. Las enfermeras los recibieron de inmediato y los llevaron a una habitación separada. El parto ya se había retrasado 8 días. La bajó suavemente al suelo y la ayudó a mantener el equilibrio mientras pasaba por la siguiente contracción. ¿Cuándo empezaron las contracciones?, preguntó la enfermera. Hace 4 horas, jadeó Kikyo. Koguma negó con la cabeza. 7:30. Empezó durante la noche. Se volvió hacia la enfermera sorprendida. Las hormonas ya habían cambiado alrededor de las 3. La enfermera salió de la habitación nuevamente, murmurando algo sobre que Ataque desperdiciaba sus narices siendo shinobi. La puerta se cerró con un suave clic. ¿Te gustaría cambiarte de ropa?, preguntó, y Kikyo asintió apasionadamente. Por favor. Sacó el pergamino de almacenamiento de su bolsa y sacó un vestido de algodón ligero. Ya no había vergüenza entre los dos cuando él la ayudó a quitarse la ropa empapada y la dejó caer en un rincón, antes de envolverla con la tela azul oscuro. Luego la guió hasta la cama y, tras su torpe movimiento, la ayudó a recostarse. Gracias. Su rostro se contrajo cuando otra contracción la atravesó y su mano automáticamente se agarró el vientre. Esta vez, un pequeño gemido salió de sus labios. Él apartó los mechones sueltos que se le pegaban a la frente y aceptó de buen grado que su otra mano se extendiera para recibir la suya. Su agarre era doloroso, sudoroso y caliente, pero él solo le dio un apretón tranquilizador a cambio. 10 minutos después, un médico entró en la habitación, lo miró de reojo y siguió todos sus movimientos. Se giró para mirar a Kikyo, que tenía el rostro enrojecido. Kuma-san, ¿cómo te sientes? Me siento genial. Me alegra oírlo, ya es hora de que el bebé finalmente decida visitarnos. Una sonrisa forzada fue la respuesta de Kikyo a esa suave broma.
Normalmente no permitiríamos que nadie más que los padres, envíalo y te apuñalaré, advirtió Kikyo entre dientes apretados. El médico se limitó a reírse ante la amenaza. Eso es lo que pensé. Muy bien, entonces Atake-san puede quedarse. Mientras el médico y la enfermera empezaban a controlar a Kikyo y a ver cuánto había avanzado su embarazo, Koguma se inclinó hacia ella para limpiarle un poco el sudor de la frente. Ella le dirigió una mirada agradecida, aunque tensa. Luego apretó con fuerza la mano de él, mostrando los dientes para soportar el dolor y emitiendo un gemido de dolor en la garganta. Bueno, la buena noticia es que, a pesar de que el bebé nos ha dejado esperando, ahora tiene mucha prisa. No tardará mucho, Kuma-san, comentó la médica mientras volvía a bajar el vestido por la parte inferior del cuerpo. Volveré en media hora. Para entonces debería ponerse serio. Y con eso salió de la habitación otra vez, dejando atrás solo a la enfermera. ¿Puedo tomar un vaso de agua?, preguntó Kikyo con voz ronca. Antes de que Koguma pudiera moverse, Kikyo lo agarró con más fuerza y le siseó con cierta crudeza que no se atreviera a irse ahora. En cambio, la enfermera fue a buscar una taza. Cuando volvieron a estar solos, su rostro se arrugó una vez más y otro grito de dolor estalló entre sus dientes apretados. Ojalá Susumu estuviera aquí, sollozó después de un minuto. Él simplemente tarareó. Por un momento, ambos permitieron que el otro se dejara llevar por la miseria y el dolor que habían intentado mantener a raya durante las últimas 2 semanas. Ahora parecían igualmente vacíos y angustiados. Las lágrimas le escocían en los ojos y le caían por las mejillas cuando finalmente giró la cabeza para mirarlo a la cara. Juro por los dioses que, si este niño pesa 10 kilos, te arrancaré los huevos. Inclinó la cabeza como si dijera. Está bien. A él le hubiera encantado que fuera un niño de 10 kilos. Kikyo se rió entre dientes con lágrimas en los ojos. Le habría encantado todo lo relacionado con su hijo. No es que nos hiciera esperar. Es tan curioso que se habría impacientado. Otro gemido interrumpió su respuesta burlancia. Una vez más, le pasó el paño por la frente para quitarle el sudor y el pelo rojizo. El pelo rosa no es lo que predomina, ¿verdad?, preguntó cuando ella se relajó de nuevo y dejó de intentar romperle los dedos. No lo sé, jadeó, con una sonrisa extendiéndose en sus labios al oír a Koguma hacer un esfuerzo por mantener la conversación. Había sido algo muy raro desde su regreso. Imagínate, un shinobi de 2 metros de alto con cabello rosa. Será el hazmerreír de Konoha. Hasta el momento en que les arranca la garganta. Nunca me apunté a un hijo tan salvaje. Debería haberlo considerado antes. Su sonrisa se volvió melancólica. A Susumu todavía le hubiera encantado con el pelo rosa, añadió después de otra contracción que ya había tardado más en remitir. Le habría encantado por el pelo rosa. Koguma se movió sobre sus pies para apoyar un poco el peso de su cadera izquierda. Era así de raro. Su voz vaciló y se detuvo. El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, la enfermera regresó con una jarra llena de agua. Koguma ayudó inmediatamente a Kikyo a sentarse más erguida y luego sostuvo la taza, de la que él había olido y bebido un sorbo, contra sus labios. Ella la bebió de un trago como una mujer que se está muriendo de sed. Otra, jadeó, y él obedeció obedientemente. Media hora después, tal como le habían prometido, el médico regresó. El tiempo entre las contracciones de Kikyo se había acortado significativamente para entonces y ella lo maldecía frenéticamente por la cabeza enorme que juraba que podía sentir. Él la dejó. Está bien, Kuma-san, pronto estarás lista para comenzar a pujar activamente durante las contracciones, ya puedo sentir la cabeza del bebé, afirmó la médica mientras continuaba tanteando entre sus piernas. Kikyo repitió sus palabras en tono burlón y miró a Koguma como si dijera te lo dije. Esto hizo que él escondiera una pequeña sonrisa detrás de su mano frotándose la mandíbula. Cuando llegó la parte difícil, la sonrisa se borró de su rostro. En cambio, sostuvo la mano de Kihiko con fuerza y siguió cepillando su cabello. Al principio, ella le había susurrado que la dejara en paz, pero al ver su intención con respecto al médico y la enfermera que hurgaban entre sus piernas y los músculos tensos en su cuello, se mordió las palabras. Si Koguma necesitaba acariciar su cabello para evitar de abalanzarse sobre los médicos, entonces lo iba a dejar. La habitación estaba cargada y cálida y olía bastante a tierra por todos los fluidos corporales que se filtraban de ella, mientras que afuera el cielo se oscurecía fuertemente a través de las nubes que se acumulaban. Las primeras gotas de agua cayeron por la ventana al mismo tiempo que Kikyo daba su último empujón y el bebé salía de ella.
Después de un intenso y expectante segundo, el grito del bebé resonó en la habitación. La médica le dio un rápido frote al bebé para quitarle la mayor parte de la suciedad, antes de colocarlo sobre el pecho medio descubierto de Kikyo. Kikyo se rió y lloró al verlo y envolvió con su brazo libre al bebé que seguía chillando. Felicidades, es un niño. Un niño con un espeso pelo castaño sobre la cabeza. Kikyo tuvo que reírse entre dientes otra vez al verlo. La médica le dedicó una mirada pensativa a Koguma, que permanecía inmóvil mientras observaba al bebé, con las fosas nasales dilatadas y las pupilas dilatadas. Luego le hizo un gesto con la cabeza a la enfermera, que era mucho más sutil y se guardaba sus sospechas para sí misma. Se acercó a la madre, que seguía mirando con asombro al niño, y se lo arrebató. El gruñido de respuesta que recorrió la habitación no sorprendió a nadie. Necesitamos pesarlo, limpiarlo y comprobar su salud, intentó mediar la médica, aparentemente no era su primera relación con Ataque después del parto. Se quedará aquí en la habitación y podrás tenerlo a la vista. Miró a Kikyo, pero era obvio que se dirigía a Koguma. Un suave apretón en su mano hizo que la atención de Koguma pasara del niño que chillaba a Kikyo. Deja de gruñirles, es de mala educación. El sonido cesó de inmediato y el hombre pareció sorprendido por su propia acción. Como si ni siquiera se hubiera dado cuenta hasta ahora. Está bien, intentó calmarlo Kikyo, pero ambos continuaron mirando a la enfermera mientras cuidaba al niño. Era un poco desconcertante. ¿Ya tienes un nombre para él? Preguntó el médico para aliviar un poco la tensión. Sí, respondió Kikyo, con la mirada fija en su hijo, que estaba envuelto en un suave algodón y luego se lo llevaban de nuevo. Por primera vez desde que se había acostado en la cama, soltó la mano de Koguma y aceptó el bulto en sus brazos. La blusa se abrió con un movimiento rápido y el bebé dejó de llorar cuando empezó a mamar de su pecho. Koguma se pasó el pelo con movimientos irregulares mientras observaba la escena. Su rostro reflejaba puro asombro y admiración. Kikyo giró la cabeza hacia él con los ojos pegados al chico tanto tiempo como pudo. Daisy. Un buen nombre, asintió Koguma después de aclararse la garganta. La mata de pelo castaño era incluso más prominente ahora. Brillaba casi rojiza bajo la luz. Gracias, Koguma respondió sacudiendo la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Es perfecto. El niño siguió mamando con suaves chasquidos. Lo es. Dio un paso adelante y, casi vacilante, acarició la mejilla del niño con un dedo. Lo es. 2 horas después, Koguma estaba sentado en una silla justo al lado de la cama de Kikyo y sostenía al bebé en sus brazos, mientras ronroneaba suavemente. El médico y la enfermera se habían ido hacía mucho tiempo, después de hacerle un chequeo a Kikyo después de sus últimas contracciones y de cambiar la ropa de cama. La lluvia golpeaba contra la ventana del exterior y la habitación ahora estaba bañada por una luz suave, muy diferente de cómo había sido durante el parto. Kikyo roncaba suavemente por la boca mientras recuperaba el sueño que tanto necesitaba después de toda la terrible experiencia. Koguma siguió mirando al niño en sus brazos, antes de inclinarse vacilante y rozar suavemente su mejilla contra la suya. Leche tibia, todavía algo de ese aroma terroso, definitivamente Kikyo y, se inclinó hacia atrás de nuevo, con un zumbido de satisfacción resonando en su pecho y sus pupilas dilatándose por un momento. Su ronroneo se reanudó una vez más. La puerta se abrió con un suave crujido, lo que hizo que Koguma se tensara y de inmediato girara la cabeza hacia ella. Sus músculos tensos se relajaron al reconocer unos ojos pizarrosos que lo miraban. Entonces, ¿ha sucedido? Susurró su compañero, su mirada ansiosa y miserable se volvió divertida al verlo cuidar al niño de esa manera, ronroneando y todo. Es un milagro que no se haya unido a ellos en el segundo en que habían dejado la casa de Kikyo con la forma en que había estado acampando alrededor de ella. Gracias a los dioses, entonces finalmente puedes. La puerta se cerró con un clic en el mismo momento en que Kama se quedó quieto. Sus fosas nasales se dilataron y sus ojos se fijaron en el mechón de cabello castaño que sobresalía de la manta de algodón. La boca abierta que mostraba las puntas de los caninos afilados se cerró cuando la sorpresa dio paso a la comprensión. Sus ojos estaban grandes y redondos cuando se encontró con la mirada cautelosa de Koguma. Kama tragó saliva con fuerza, 1 vez, 2 veces, pero si Ataque se sintió herido, entonces ciertamente tuvo cuidado de no demostrarlo. Entonces, después de todo, disparando con un kunai de fogueo, murmuró. Sin duda lo amabas mucho, ¿no? El más leve indicio de algo desagradable coloreó sus palabras. El hombre no respondió y siguió observando de cerca los movimientos de Kama.
La evidente desconfianza pareció sacar a Kama de sus pensamientos, ya que inmediatamente suavizó su postura tensa y obligó a su rostro a relajarse. No será un secreto por mucho tiempo, te lo aseguro, amor, intentó decir en cambio, con un tono más calmado y tierno. No con ese pelo y ese olor, no lo será. Sin mencionar los dientes o el tamaño, Kama negó con la cabeza. ¿En qué estabas pensando? La mano de Koguma sobre el bebé cambió y se volvió casi posesiva. Sus ojos pequeños se entrecerraron peligrosamente ante su pregunta, casi acusadora. Parece un plan estúpido y poco meditado de tu hermano y te dejaste llevar por él. Kama se rascó el antebrazo una vez, antes de notar el movimiento y dejar que sus manos se balancearan hacia los costados nuevamente. Respiró suavemente, parpadeó furiosamente por un momento y dejó caer sus hombros encorvados. ¿Cómo se llama? Daisy. Un buen nombre para un Kuma. Kama levantó las manos para mostrar las palmas y esperó pacientemente a que Koguma asintiera brevemente para acercarse. Una vez de pie frente a su pareja, se arrodilló y apartó con cautela la manta del rostro del bebé. Parece una patata, fue todo lo que pudo decir de repente, aunque lo miró con asombro. Tus cachorros también lo hicieron. Está bien. Una de sus manos se apoyó en la rodilla de Koguma. Su olor, inhaló profundamente. Perfecto. Bastante. Kama miró a su compañero a los ojos, preocupados y cautelosos, una vez más. ¿Qué cachorro más feroz será? Koguma ladeó la cabeza. ¿No estás molesto? Yo he soñado con algo así, que tú tuvieras cachorros. Instintivamente, una sonrisa dichosa se dibujó en los labios de Kama. Es de la manada y ya lo amo. Lentamente, una versión más frágil de esa dichosa sonrisa se extendió por los labios de Koguma. Yo también. Kama se levantó y le dio un suave beso en el cabello a Koguma, mientras disfrutaba de que finalmente le permitieran estar tan cerca de nuevo. Luego se dejó caer entre sus rodillas nuevamente y se acurrucó para ponerse cómodo. Bienvenido a la manada, Daisy-kun, susurró Kama mientras apoyaba la cabeza sobre el muslo de Koguma y miraba al hombre que sonreía al bebé. Tal vez haya algo de Susumu en ti después de todo. Kikyo siguió durmiendo en su cama, felizmente inconsciente de lo que acababa de suceder. Koguma se sentó en su silla, completamente relajado, y miró a la niña, mientras Kama se acurrucó contra su muslo y miró hacia arriba. La lluvia seguía cayendo suavemente contra la ventana, llenando el silencio relajado de la habitación con su sonido arrullador. Hogar. Así se podía sentir un hogar. Se acercó a la puerta de madera de la entrada y saludó con la cabeza a los vecinos que lo observaban desde las ventanas. Le encantó ver con qué rapidez desaparecían sus rostros cuando los miraba fijamente. Los civiles se intimidaban con mucha facilidad. Decidió portarse como un verdadero imbécil, levantó el puño y golpeó la madera justo debajo del picaporte, haciendo temblar toda la maldita casa. Sus golpes fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a los muertos. Se abrió menos de 10 segundos después, y él miró hacia abajo con una sonrisa burlona hacia la pequeña mujer de cabello rosado que lo miraba fijamente. ¿Puedo entrar? Era evidente que podría hacerlo fácilmente si quisiera. Sus palabras estaban básicamente cargadas de fingida cortesía. ¿Qué pasa si un día digo no? Su sonrisa se hizo más amplia hasta dejar al descubierto sus afilados caninos. Oh, te estoy esperando. Me alegras el día. Como si alguna vez te atrevieras a hacer algo. Koguma haría, Kama interrumpió su amenaza con un tono aburrido y un gesto de la mano. A Kogu le importas un carajo, cariño. No eres más que la yegua que dejó caer a su hijo. Eres un idiota. Y tú eres una puta común y corriente. Maldito cabrón, dijo indignada. Siempre se necesitan 2 para tener un hijo. 3 en este caso, así que no intentes convencerte de que Koguma no lo quería. La nariz de Kama se arrugó y su mirada era tan fría como el acero. Como si lo hubiera hecho por alguien más que por el estúpido de su hermano, idiota. Algo se rompió visiblemente, pero en lugar de explotar, se quedó en silencio y se burló en voz baja. Oh, a él le gustó, al igual que a Susumu. Ya sabes, primero ellos, su gruñido lívido la interrumpió, especialmente cuando pasó corriendo junto a ella y entró en la casa. Simplemente tuvo que seguir el parloteo y los arrullos hasta lo que sabía que era la sala de estar, lo recordaba bien de la única vez que cenaron allí y le había pedido a Koguma que lo llevara de regreso a caballito. Aquella había sido una velada extraña. Era la primera vez que había empezado a esperar que Koguma sintiera algo más que amistad por él, por la forma en que había vacilado en la puerta de su casa. Había sido suficiente para convencer a Kama de que la cagaría y desperdiciaría su oportunidad. Gracias a los dioses no lo había hecho.
Se acabó el tiempo. Prácticamente se puede oír a Kama corriendo por la casa, murmuró una voz profunda con un tono juguetón. Probablemente haya dicho algo desagradable otra vez, ¿no es así, cachorro? Y ahora está muy cabreado. Oh, sí, lo está. Kama entró en la habitación justo a tiempo de ver a Koguma sonriendo alegremente al niño que yacía frente a él sobre el tatami. Agarraba suavemente los piececitos del bebé, solo con las puntas de los dedos índice y pulgar, y movía las piernas del bebé hacia arriba y hacia abajo. Tei se arrullaba de alegría y, a veces, se tiraba un pedo profundo para colmo. ¡Qué cachorrito tan apestoso, ¿no? Apuesto a que Kama está arrugando la nariz mientras hablamos. Koguma le lanzó una mirada de reojo y soltó una carcajada al ver que su sospecha se confirmaba. Míralo y su fino sentido del olfato, es mejor ser un Kuma torpe después de todo, ¿eh? Hizo una pausa en su juego y, en su lugar, le hizo unas suaves cosquillas en los costados al bebé, antes de levantarlo en sus brazos. ¿Quieres saludar a Kama? Casi susurró mientras miraba a su hijo con tanta gentileza. Fue suficiente para que Kama se pusiera igualmente celoso y se alegrara de ver a Koguma jodidamente feliz. Sin que se lo pidieran mucho, extendió la mano y aceptó fácilmente al niño en sus brazos. Hola, Teishi-kun, lo saludó con una sonrisa torcida y luego se inclinó para frotar sus mejillas. Lana, del suave y lujoso forro de piel de cordero que recubre su cuna, leche tibia como la de prácticamente todos los niños pequeños y seda cruda de esa estúpida madre suya que lo cubría con ropas lujosas y necesarias. La mata de pelo marrón era realmente algo especial. Kama podía jurar que era al menos 2 tonos más rojiza que la de Koguma y que se apoyaba casi sobre el pelo de Ibiki. Sus ojos seguían siendo azules, pero ya era obvio que se oscurecerían con el tiempo. Sin mencionar lo bronceada que se pondría esa piel. En apariencia, era un hijo de su pareja. Por suerte, nada de Susumu y muy poco de Kikyo. Quizá esa naricita un poco inclinada y unos labios ligeramente más carnosos. Pero eso podía deberse a que Koguma siempre los adelgazaba con desagrado. Kama debería prestar más atención esa noche a los rojos y aterciopelados que podían ponerse cuando los besaba durante suficiente tiempo. Levantó la mirada una vez más, solo para quedarse sin aire por la pura adoración con la que Koguma los miraba a ambos, sus ojos pequeños y brillantes ahora brillando en un marrón cálido mirándolo directamente, un lado de su boca tirado hacia arriba y hoyuelos en sus mejillas prominentes. Había una pequeña pero muy persistente voz en el fondo de su cabeza que le decía que esto no era bueno, que nada de esto lo era. Esto era vivir en negación en su máxima expresión. Nunca habían hablado de la muerte de Susumu, ni una sola vez. Actuaban incluso como si el hombre nunca hubiera existido. Koguma no mencionó ni una sola vez cómo se sentía por la pérdida de su hermano o a dónde lo había llevado. Dónde había estado durante casi un mes. ¿Por qué simplemente se había sentado en su porche un día, cubierto de marcas de arañazos autoinfligidos, sangre y suciedad? Medio loco, divagando sobre Susumu, sobre Risu, sobre Madara, ni una sola vez habían hablado de por qué Koguma no lo había llevado con él, a Kama, a pesar de que se lo había prometido una y otra vez. ¿Por qué en lugar de eso había gruñido, casi lo había amenazado, lo había visto como un enemigo ese día a pesar de que solo había querido ayudar, quería aliviar el terrible dolor? Asa, había aceptado acercarse, para calmarlo, pero no a Kama, no a su propio compañero. Ni una sola vez hablaron cómo era debido del maldito elefante en la habitación, Teishi, aparte del día en el hospital. Cómo Koguma lo había engañado descaradamente con Kikyo, y por la forma en que esa bruja se burló de él, también con Susumu. Cómo Koguma le había dejado descubrirlo por sí solo mucho después de que hubiera sucedido. Cómo su compañero probablemente nunca lo habría confesado si la evidencia no hubiera sido tan dolorosamente obvia. Esa mujer habría estado muerta en el momento en que hubiera estado seguro de que Koguma lo había hecho debido a cualquier interés en su persona o cuerpo, le habría arrancado los ojos a Koguma por atreverse a mirar a alguien que no fuera Kama de esa manera. Pero no, lo había hecho correctamente porque Susumu se lo había pedido. Kama se preguntó qué lugar ocupaba en la lista de personas valiosas de Koguma. Evidentemente, nunca en el primer puesto, porque estaba convencido de que Koguma nunca se habría acostado con Nar y si le hubiera pedido cachorros. A pesar de todo esto que lo agobiaba, nunca habían hablado de las cosas, porque sabía que Koguma odiaba que lo presionaran y se quedaría quieto o rugiría si lo hiciera. En cambio, siguieron bailando alrededor del tema, ignorándolo y actuando como si todo esto estuviera bien.
Pero, de nuevo, porque simplemente no había nadie más, Koguma se había aferrado con bastante dureza tanto a él como a Taisy para llenar el vacío que la muerte de Susumu había dejado y, por los dioses, Kama lo adoraba. Finalmente, él, Kama, era una vez más el centro de su universo, no Susumu, ni Risu, ni nadie más, bueno, aparte de Taisy, finalmente, Koguma comenzó a abrazar esa codependencia enfermiza que Kama había anhelado durante todo este tiempo y que habían compartido cuando eran niños. Su compañero, si ahora pudiera conseguir que trajera a Taisy al complejo, al menos que el niño se quedara a pasar la noche algunas noches, para no tener que ir a buscarlo o a la casa de Kikyo todo el tiempo. Entonces sería perfecto. Bueno, sería perfecto si simplemente eliminara a la perra de toda la ecuación, pero realmente no estaba muy seguro de que Koguma hiciera eso. Nunca dijo nada sobre separar a Nari de sus cachorros, pero de alguna manera, dudaba que Koguma hiciera lo mismo con Kikyo. Tal vez lo hubiera hecho si ella fuera un simple medio para un fin, pero había sido la esposa de Susumu. Eso la convertía en una Kuma y Kuma se preocupaba por los parientes, incluso si solo estaban conectados por matrimonio. Básicamente, toda la fuente del odio persistente de Koguma por su clan, el abandono de parientes, manada, su desprecio por él y su tío en Yamanoaru, es absolutamente sacrílego para alguien criado en las creencias de Kuma. Y aún así lo había dejado atrás. Estás pensando muchísimo allí. Koguma lo sacó de sus pensamientos en espiral con una ceja levantada y la cabeza inclinada. Alguien tiene que hacerlo contigo, porque básicamente te cierras en banda cada vez que le haces un guiño a Taisy, respondió Kama con facilidad. Se había vuelto bueno en eso, y rápidamente fue recompensado con una sonrisa alegre. Llegaremos tarde a la cena, Tensai está haciendo panqueques, algo que aparentemente Nari les enseñó después de su última misión. La sonrisa se atenuó por la preocupación y de inmediato tomó al niño de sus brazos. Ella quemará la casa, murmuró mientras salía de la habitación, seguramente para poner al niño en los brazos de su madre. Ah, sí. Probablemente lo hará, ya que Koguma sigue aferrándose obstinadamente a su hogar avivado por el fuego. Menos mal que Sutoro estaba allí para supervisarlo, no es que Kama le dijera eso a Koguma cuando eso lo hizo abandonar esta casa podrida más rápido de lo que lo hubiera hecho de otra manera. Se arrepintió de su elección al instante cuando vomitó después del loco Kawarimi con el que lo había llevado su compañero. A través de la mitad de Konoha. Increíble. Te lo mereces, afirmó Koguma secamente después de haber visto seguramente el rostro de Sutoro. Kama simplemente arrojó algo en respuesta, justo encima de las petunias. Koguma entró en la oficina del Hokage con cierta cautela. Naturalmente, ser convocado de manera tan oficial por alguien con quien había compartido cenas o había intercambiado los pañales de su hijo le producía ese efecto. Hiruzen estaba sentado detrás de su escritorio, vestido con la túnica oficial del Hokage, e incluso llevaba ese ridículo sombrero. Los ojos de Koguma se posaron brevemente en el otro hombre presente. Ver la mirada molesta de Danzo fue extrañamente tranquilizador. Quizás, después de todo, se trataba de una visita a un amigo un tanto retraído. Últimamente no había sido la persona más amigable. Caminó hasta el centro de la habitación, juntó las manos tras la espalda y mantuvo la expresión abierta. ¿Me llamaste? Apenas hemos tenido la oportunidad de hablar desde que regresaste del frente, Koguma respondió. Hiruzen abrió un cajón y sacó su pipa y su tabaco. Nunca recibí un informe. ¿Un informe? Repitió en silencio. Sí, dijo mientras las metía en la cabeza de madera de su pipa, y las hierbas secas olían a heno azucarado. En el lugar donde has estado durante 3 semanas. ¿A dónde has llevado a Susumu? Sus ojos se posaron en él y detuvo sus movimientos. Después de todo, era un shinobi de Konoha y es costumbre traer de vuelta sus cadáveres o quemarlos. Koguma parpadeó en estado de shock y volvió a mirar al otro hombre. Danzo permaneció en silencio y su expresión se volvió inexpresiva. Lo enterré. ¿Dónde? Francamente, eso no es asunto tuyo. Sus dientes se cerraron sobre la pipa con un chasquido y se detuvo con los dedos sobre el voluminoso extremo. No es así. Luego encendió el tabaco con una chispa de chakra. El humo penetrante inmediatamente le picó en las fosas nasales a Koguma. Quizás. Se hizo el silencio, haciendo que Koguma se sintiera casi incómodo. Taisy podría despertar de su siesta en cualquier momento, sin mencionar que había dejado a Kama apurado por llegar allí. ¿Eso es todo? No, ni por asomo. Hiruzen, que parecía compadecerse de él, explicó en voz baja. Una delegación de Kumo llegará en 3 días. Son invitados a las actuales conversaciones de paz.
Nos gustaría asegurarnos de que no hagas nada precipitado. Tienes fama de actuar impulsivamente. No en vano dicen que los Kuma son implacables, añadió Danzo en un murmullo. ¿Paz? Preguntó Koguma casi en voz baja. ¿Ellos iniciaron la paz? Cuando los hombres permanecieron en silencio, añadió con incredulidad. ¿Nosotros? ¿Nosotros iniciamos estas conversaciones? Miró a Hiruzen, que fumaba su pipa. Teníamos la ventaja, ganamos casi todas las batallas decisivas, todos los hombres y mujeres muertos, si acaso, deberían estar arrastrándose ante nuestros pies. Danzo le lanzó una mirada a Hiruzen como diciendo te lo dije. Estamos luchando en muchos frentes, Koguma. No te olvides de Sunan y de Kiri. Es hora de terminar la guerra, terminar con, ¿así es como quieres empezar tu liderazgo? Lo interrumpió Koguma, mostrando debilidad. ¿Haciendo concesiones que no se deben? El hombre entrecerró los ojos y se asomó sombríamente detrás del velo de humo que salía de su nariz en una larga exhalación. Solo te estoy informando. Esto no está sujeto a debate. No tienes carácter. Sus labios se curvaron en una mueca. No tienes carácter y eres patético. Serás recordado como un líder blando y maleable. Un hombre tonto dispuesto a hacer concesiones y griega. Cuidado con tus palabras, advirtió Danzo. Hiruzen había retirado la pipa de sus labios y su postura había cambiado de una relajación amistosa a una irritación tensa. Eres un amigo Koguma y estás de luto, así que actuaré como si no lo hubieras dicho. Pero no olvides que sigo siendo tu Hokage. Un hombre que tiene que llamarse líder no es un líder para empezar, dijo con los dientes apretados. Para mí no eres un Hokage. ¿Quién te eligió? ¿Quién estuvo de acuerdo con esto? Una elección arbitraria de un hombre que se quedó con pocas opciones es todo lo que eres. Lo más parecido a un Senju que pudo elegir, no al resentido Uchiha, ni al insignificante Shimura, ni a uno de esos débiles que se han unido a ti, sino a un Sarutobi. Nadie te habría elegido jamás, basta. Rugió Hiruzen mientras golpeaba el escritorio con la mano. Será mejor que cuides tu lengua. ¿O qué? ¿O qué? Este maldito pequeño juego de poder tuyo, ordenándome que vaya a tu oficina como a un perro, hablándome vestido con esas túnicas, exigiéndome un informe sobre lo que hice con mi hermano, ¿estás tan desesperado por establecer tu posición, hacerme saber cuál es mi lugar? ¿Esperando que te reconozca como Hokage? Todo lo que huelo es miedo e insignificancia. Se había acercado al escritorio, lo que provocó que las sombras movieran nerviosamente en las vigas y que Danzo agarrara un kunai de la funda de su ar. Hiruzen se levantó de golpe de su lugar y lo miró con enojo, aferrándose a la madera de su escritorio. Estás suspendido de la lista de la misión hasta que recuperes el sentido común. Solo serás restablecido cuando finalmente reconozcas tu lugar en esta aldea. Koguma mostró los dientes, apretándolos y susurró con voz acerada. Mi lugar, tú sabes muy bien cuál es mi lugar. Puedes intentar parecer amante de la paz desde fuera, pero necesitas hombres como yo, Hiruzen, hombres de guerra y brutalidad. Los que hacen el trabajo sucio, los que limpian después de que ha caído el velo de la diplomacia. Te digo. Cuando estas conversaciones de paz fracasen y lo harán, me necesitarás. Entonces sabré cuál es mi lugar y tú también. Por fin entiendo por qué Tobirama Sensei exigía tu cabeza en bandeja de plata con tanta frecuencia. Respondió Hiruzen con brusquedad. Vete, antes de que olvide nuestra amistad y te arroje al agujero más miserable y frío que pueda encontrar. Patético. Dicho esto se dio la vuelta, algo que nunca había hecho cuando Ashirama o Tobirama ocupaban la oficina y abrieron la puerta de golpe con suficiente fuerza para que se estrellara contra la pared. Hiruzen se dejó caer en su taburete y se frotó la cara con cansancio antes de quitarse el sombrero. Su cabello oscuro debajo estaba ligeramente húmedo por el calor. Joder, en realidad todo es humo y espejos, como insiste Ite. Habría sido demasiado fácil calmarlo simplemente teniendo un hijo. Hizo una pausa y se rascó la perilla. Es un riesgo de fuga. ¿Alguna vez ha dejado de serlo? Añadió Danzo en un murmullo, pero siguió mirando pensativamente hacia donde se había ido Koguma. Pero nunca se marcharía sin cama. Ya lo ha hecho antes. Hiruzen raspó la uña contra el cuero de su silla mientras miraba fijamente a través del escritorio. Pero ahora probablemente tampoco sin su hijo. ¿Te recordó a alguien que acaba de gritarle a otro Hokage sobre favoritismo? Se quedó en silencio durante un largo rato, solo se escuchaba el roce constante y arrastrado de la uña. A veces pienso que los aceptó como estudiantes simplemente porque Koguma se rascó la picazón que también lo había estado irritando. ¿No podrían ser más diferentes, Danzo? Solo debemos tener en cuenta que su calma se rompe fácilmente bajo estrés.
Le lanzó una mirada larga. Hagamos que Ite siga siendo su médico y vigile su salud mental. Koguma confía en él. Danzo se acercó a la ventana y miró hacia el pueblo. Eres ingenuo y sentimental. Algún día te costará caro. Los largos dedos de Kama tiraban de la parte superior de Koguma mientras intentaba alisarla. El suave algodón a veces se enganchaba en los callos de sus dedos y cada vez que lo hacía, su boca se apretaba. Eso hacía que la cicatriz rosada del labio superior se estirara. Después de un momento, sus manos se detuvieron en el collar asegurado debajo de su parte superior y luego rozaron lentamente debajo de la parte superior envuelta y por encima de la camisa de cuello alto que llevaba debajo. Su toque era ligero como una pluma y relajante. Me alegro de que hayas venido a la reunión, ha sido muy aburrida sin ti. Se pasó el pulgar por las voluminosas costillas. Los miembros del clan harían bien en recordar que les patearías el trasero a todos por su estupidez. Koguma tarareó en respuesta y una suave sonrisa estiró sus labios sintiendo a Kama seguir la línea de sus músculos. Los ojos de color pizarra se posaron en su boca y brillaron de placer. Ya no hay escapatoria, amor. No me dejarás sufrir horas y horas de reuniones aburridas por mi cuenta. ¿Me estoy quejando? No admitió, ladeó la cabeza y su agarre en el costado se volvió más firme. Pero lo que estás intentando es hacerme sonrojar solo para poder avergonzarme frente a ellos otra vez. Tú eres el que tiene las manos errantes. No puedo evitarlo, ya que has estado encerrada en casa de Kikyo tantas veces. Dio un paso más cerca y levantó la cara para rozar las puntas de sus narices. ¿Al menos te quedarás a pasar la noche? La ropa crujió con el movimiento, Koguma se inclinó hacia él y justo delante de sus labios, que estaban entreabiertos esperando un beso. Con una sonrisa, susurró contra la parte inferior de su mandíbula. ¿Por qué ir a la reunión? Se me ocurren 3 cosas diferentes que preferiría hacer. A Kama le costó concentrarse mientras sus afilados colmillos le raspaban la piel de gallina que se le estaba formando en la sensible piel. Solo para que puedas salir corriendo como si fuera una puta común. Las palabras rayaban en la mordacidad y tuvo que ajustar rápidamente su tono. No, tú vienes conmigo y este encuentro será mucho más placentero sabiendo lo que vendrá después. Quizás les arranque la garganta para darle un poco de picante a las cosas, murmuró y le dio un mordisco fuerte en el lugar donde se unían el cuello y el hombro del hombre. El jadeo atónito de Kama fue casi cómico y el estremecimiento entrecortado que le siguió fue música absoluta para sus oídos. A Koguma le gustó y de inmediato lo recompensó con el beso profundo que le había negado antes. Salieron de la casa tarde, Kama se sonrojó y se quedó a medio camino entre hacer pucheros y sonreír ante la encantadora provocación de Koguma. Estaba oscureciendo y haciendo frío afuera, septiembre les había ahorrado los últimos restos ardientes del verano y le había dado al hombre de cabello plateado al menos algo de refugio para calmarse nuevamente. Su ropa crujió con sus pasos y cuanto más se acercaban a la casa comunal, más de sus parientes se unían a ellos. La mayoría mantuvo la distancia, solo unos pocos del escuadrón 4, incluido Daisuke, se acercaron a ellos para saludarlos y los siguieron. Hablaron de cosas mundanas, bueno, Kama y los demás también lo hicieron, como sus hijos, sus misiones, las renovaciones que habían hecho en sus hogares. Koguma se distrajo y simplemente siguió caminando. No se sorprendió en absoluto cuando Kama se sentó junto a él en el pasillo en lugar de junto a su padre. Su toro no reaccionó, pero al igual que todos los demás parientes, parecía sorprendido por la presencia de Koguma, lanzándole miradas una y otra vez a él y a las marcas de arañazos todavía ligeramente rosadas en su rostro que no eran tan sutiles. Koguma ignoró su parloteo y se quedó mirando fijamente la pared opuesta. Él realmente quería volver a Daisy. No le gustaban esos encuentros, siempre le habían disgustado, así que no era una sorpresa que quisiera estar en cualquier otro lugar que no fuera allí. Sin embargo, el mismo pensamiento había cruzado por su mente mientras besaba a Kama hasta dejarla sin sentido, de la nada, encajado entre el asombro siempre presente ante la suavidad de sus labios y el hecho de que definitivamente harían crujir sus ropas si seguían así. Quiero volver a Daisy. De la nada. Fue una verdadera lucha mantenerse alejado de él, como una picazón constante en la nuca y debajo de la piel. No olerlo, abrazarlo, verlo, fue duro. Le recordó lo agotadores que habían sido los primeros meses en Konoha, cuando simplemente no podía soportar tener a Susumu y Risu fuera de su vista. Nunca habían estado separados antes de eso, por lo que simplemente había tratado de explicarlo con el hábito de siempre haber estado juntos durante años. Pero. Instinto, lo había llamado Kama cuando se sentaron frente a la lápida de Risu. Maldito instinto.
Nada contra lo que pudiera luchar. No le gustaba sentirse tan fuera de control. Odiaba que esa parte de él, la maldita parte ataque, estuviera enterrada lo suficientemente profundamente como para guiar su mano. Incluso si mantenía su distancia, estos bastardos todavía lo tenían bajo un control férreo, simplemente por genética. Casi quería arrancarse el pelo ante ese pensamiento. No había bastado más que una mirada, un soplo de su hijo para que se enamorara profundamente de él. Al verlo recostado contra el pecho de Kikyo, las mejillas regordetas, el penacho marrón en la cabeza, esos pequeños dedos curvados en puños sueltos, los labios de color melocotón, con la fuerza con la que le había quitado el aire de los pulmones, estaba convencido de que esto también tenía que ser algo más profundo, algo muy primario, enterrado justo en lo que lo convertía en un Kuma. Tal vez incluso en lo que lo convertía en un humano. La proporción es más importante que el instinto, intentaba recordarse a menudo, pero no era algo a lo que pudiera enfrentarse. Ni siquiera quería hacerlo. Su cachorro, su hijo, su carne y sangre. Con gusto haría cualquier cosa por él, cualquier cosa, incluso si no hubiera sido un ataque. ¿Intentar derribar las estrellas del cielo? Intentaría morir, maldita sea. ¿Quemar el mundo entero solo para mantenerlo a salvo? Lo haría con su último aliento. ¿Ser el mejor padre que jamás haya caminado por esta maldita tierra? Lo haría con todo su corazón y alma. De repente, había comprendido por qué Kama le había dicho una vez que lo mataría si alguna vez se atrevía a ponerle la mano encima a Sakumo o a los gemelos. Koguma sin duda quería destrozar a todo aquel que se acercara a él. Habían pasado días hasta que algunas de las intensas emociones que lo recorrían se calmaron, pero cuando lo hicieron, finalmente obtuvo algo de claridad para pensar y no solo actuar. Y creo que lo hizo. Si amaba a su hijo tan incondicionalmente, tan profundamente, sin cuestionarlo, ¿por qué carajo su padre no lo había amado así? Si esto fuera instinto, algo que todos los padres Kuma o Ataque experimentaron, entonces, ¿por qué demonios solo había visto pequeñas señales de esa devoción en su padre? La devoción es una palabra muy importante en este caso. A veces Takeo había sido cálido, a veces incluso rozaba la ternura cuando estaban solos, como cuando lo había sacado de la casa comunal y lo había llevado a su tienda en Yamanoharu. Pero incluso eso, ¿por qué su padre nunca había tenido el impulso de asegurarse de que Koguma fuera consciente de su amor, de su orgullo, de su cariño, de la misma manera que quería que Teishi fuera consciente de ello? Realmente le hizo dudar de que ese hombre hubiera sido su padre, después de todo, un niño cambiado. O tal vez nunca había sido lo suficientemente bueno como para que lo consideraran así, el instinto solo se activaba con esos niños fuertes y merecedores, de modo que el resto podía ser abandonado en el bosque, en manos de los lobos. Pensándolo bien, ¿su padre alguna vez lo había llamado su cachorro? No hijo, no algo que eran de sangre, algo dado e inmutable, sino algo que él eligió y aceptó. Su tío, su madre, demonios, incluso algunos de sus parientes lo habían llamado así, sí. Pero nunca su padre. Ni una sola vez. Dioses, la llegada de Teishi de alguna manera había logrado hacer que los recuerdos de su padre fueran aún más amargos y manchados de lo que el tiempo ya los había hecho. Odiaba al hombre y todo lo que nunca había sido para él. Un padre, posiblemente, pero ciertamente no un papá. No, quizá ni siquiera un padre. Un jefe de clan se dirige a los Kuma. Nada más. De repente, unos dedos delgados rodearon su puño cerrado y le pidieron con suavidad que aflojara su agarre casi doloroso. Koguma exhaló un suspiro tembloroso y se obligó a relajarse y suavizar el ceño fruncido de su rostro antes de darle un apretón agradecido a la mano de Kama. No debería seguir pensando en eso, al menos no entre los parientes reunidos. Ya los odiaba lo suficiente, no necesitaba agregar más resentimiento pensando en su propia familia. En lugar de eso, sus ojos se posaron superficialmente sobre los ataques reunidos, a veces sorprendiendo a uno de ellos apartando rápidamente su mirada. La viuda de Ba parecía estar envejeciendo, pero, por otra parte, el niño pequeño al que había abrazado bajo la lluvia torrencial ya tenía 9 años. Nari se veía bien, tan saludable y vivaz como antes de su matrimonio con Kama. Se había cortado el pelo corto, pero le quedaba bien. Sus ojos vagaron por el lugar hasta que se encontraron con una mata de pelo rubio. Gengaku se mantuvo inusualmente callado, ya que al hombre le gustaba dar su opinión en cualquier momento. En cambio, se quedó sentado allí, observando a Koguma que lo observaba a través de sus pestañas y se mordió el labio inferior. Había cautela en esa mirada suya. Koguma no creía haberle dado al hombre muchos motivos para desconfiar de él, pero Gengaku había pensado mal de él muchas veces.
Tal vez ese hombre lo reconociera mejor que cualquiera de ellos. No pueden mantenernos como rehenes negándose a aceptar a nuestros hijos en la academia o dejar que nuestros shinobi avancen en los rangos. Si creen que les permitiremos echar un vistazo al sello mediante un chantaje descarado, entonces Konoha seguramente está actuando de manera muy arrogante. Entonces, ¿qué? ¿Quedarnos en una aldea que ni siquiera nos da misiones? ¿No nos deja usar los campos de entrenamiento ni darles a nuestros parientes el título apropiado por sus habilidades? ¿A dónde irías entonces? ¿Eh? No seas tan tonta sugiriendo que tendríamos cualquier lugar a donde ir. Lo único estúpido es quedarse sentado, con los pulgares en alto y esperando que todo vuelva a estar bien por sí solo. ¿No debería un líder de clan actuar para mantener a su gente a salvo? El sello está haciendo exactamente eso, el sello nos está atrapando y dejando que nos pudramos, nadie te impide abandonar el recinto, Riki-kun. Chico idiota, mantén la boca cerrada si no tienes nada inteligente que decir. La mirada de Koguma se desvió hacia otro Rinkusu que acababa de ofender a su compañero. Parecía que su atención fue notada al instante, ya que se sentó de nuevo y dejó quietas sus tensas manos sobre su regazo. «Chico», repitió peligrosamente bajo. Nadie se atrevió a responder a su pregunta silenciosa y el Rinkusu miró intensamente al suelo. ¿Qué demonios estaba pasando? Al parecer se había perdido muchas cosas estas últimas semanas. Señor Sutoro. Hubo un asomo de sorpresa al ser abordado de manera tan formal, pero cumplió con su humilde petición. El Hokage quiere echar un vistazo al sello que encierra nuestro recinto. Me he negado y desde entonces, muchos de nuestros parientes han tenido problemas para interactuar con la aldea, conseguir misiones o ascender de rango. Eso sonaba más como una táctica de Danzo si Koguma tuviera que ser honesto, para volverlos paranoicos y hacer algo estúpido sin darle ninguna responsabilidad oficial a Konoha. Sin embargo, sería mejor que ni Danzo ni Hiruzen tuvieran en sus manos el sello, o podrían reconocer su propio trabajo en él. ¿Por qué? Afirman que también podría ayudar a otros clanes, tal vez incluso usarse en combate, un argumento débil. Miró fijamente al hombre a los ojos y la amargura se apoderó de sus labios. No es más que una réplica burda de un sello que habían creado una vez. Algunos de los parientes se removieron en sus lugares. Debieron haber sido tontos al asumir que él lo había creado. No era su hermano, lo cual ya debería estar claro. En su burda tosquedad ni siquiera pueden reconocer su propio trabajo. No es que yo se lo haya dicho. Ante el silencio que se prolongó, se burló y dejó que sus ojos vagaran nuevamente por la habitación. Los demás volvieron a hablar, pero él ya no escuchaba. Entonces, a Hiruzen, o tal vez más bien a Danzo, no le gustaba el sello. Sospechaban que lo usarían para un juego sucio o simplemente desconfiaban de un clan que se aislaba tan efectivamente con un sello que no podían descifrar a distancia. ¿Qué esperaban lograr con esto? Algún tipo de juego de poder, tal vez, hacer que Sutoro reconociera su rango como subordinado debajo del Hokage. Hiruzen siempre había sido quisquilloso con el rango, incluso por debajo de toda su personalidad burbujeante. Su discusión había demostrado eso al menos. Danzo era un bastardo paranoico, lo que solo había empeorado con la guerra, así que, por supuesto, no le gustaba no tener el control total, la visión total, no podía ser una venganza mezquina contra Koguma, porque, honestamente, a él no le importaba un carajo este clan incluso si lo intentara. Danzo y Hiruzen tenían que saberlo. En todo caso, sus descaradas amenazas lo hicieron querer ponerse del lado de ataque solo para desairarlos. Ojalá se golpearan la cabeza mientras intentaban pasar el sello. Se preguntó cuál era el papel de Kagami en todo esto. Pero, de nuevo, ni siquiera él había sido capaz de salvar a su propio clan de ser condenado al ostracismo bajo los albinos ni de convencer a Hiruzen de dividir el deber de la fuerza policial entre todos los clanes. Los Uchiha seguramente tuvieron un momento difícil para ser aceptados en la aldea que habían fundado. No, Kagami tenía sus propios problemas de los que ocuparse sin tener que salvar también a los Ataque. ¿Alguna otra noticia para compartir? Parece que hemos tenido un nuevo miembro en el clan que aún no había sido presentado adecuadamente, dijo uno de los Okami mayores. No había ninguna mala intención, solo un simple arrullo por un niño pequeño que había conocido, pero aún así a Koguma se le hundió el estómago. Nunca pensé que volvería a ver un cachorro Kuma, aunque tenía esperanzas. Los miembros se quedaron en silencio y la columna de Gengaku se quebró cuando giró bruscamente la cabeza hacia ella. ¿Un cachorro de Kuma? ¿Te refieres al hijo de Susumu? De nombre, seguramente, no, es el cachorro de Koguma-san.
Lo vi a él y a su madre, Kikyo-san, en el mercado hoy, explicó algo confundida. Parece que Takeo era el extraño, porque él también se parece mucho a Kenji cuando era un bebé. Tiene una mata de pelo castaño muy salvaje. Sutoro se volvió para mirarlo con una lentitud dolorosa, con la boca ligeramente abierta y los ojos taladrándolo. Kama se quedó paralizado y nadie dijo nada durante un largo rato. Koguma se quedó en silencio, su propia sorpresa le ahogaba la lengua. Kobu-kun, ¿es tu cachorro? Parecía que nadie había examinado bien al niño antes. Había contado con la flagrante indiferencia del clan hacia un niño que ni siquiera era de su sangre, pero parecía que eso no podía durar mucho. ¿Mantendrías alejado de nosotros a un cachorro de ataque? Preguntó Gengaku furioso. Tiene que ser llevado al clan, tiene que ser criado por parientes, tiene que ser, no. La dura negación resonó en la habitación. Si lo tocas, te arranco el brazo. Koguma mostró los dientes y dejó escapar un gruñido breve y agudo, de puro odio. Kumateisi no es parte de ataque. No tienes influencia sobre él, no tienes voz ni voto. Es un Kuma y será criado como tal. Ponle una mano encima y la perderás. Algunos miembros se estremecieron ante sus duras palabras, pero necesitaban entender, necesitaban saber que su hijo no era suyo y que los mataría a todos si lo intentaban. No pudieron tenerlo. Los odiaba demasiado como para hacerlo. No, él no es ataque, su declaración no suscitó discusión. En los rostros de sus parientes se veía cierta conmoción, cierta desaprobación silenciosa y algo de compasión. Pero sobre todo ira. Todos creían en compartir la responsabilidad de criar a sus hijos y que Koguma les negara esa oportunidad era casi un sacrilegio. Que se ahoguen en su amargura. Esperaba que todos cayeran muertos. Parece que tú y tu hermano realmente compartían todo, dijo la viuda de Baa, un viejo resentimiento nublaba su juicio por usar ese tono con él. Casas, camas y aparentemente esposas. Sus ojos se posaron brevemente en Kama y el hombre respiró profundamente ante la implicación y el insulto descarado. Que ella se atreviera a sugerir algo así sobre el futuro jefe del clan, delante de Sutoro, además de eso, directamente en sus caras y los demás parientes reunidos, ¿o es que ni siquiera lo sabía? Basta. No había dicho nada, pero aún así vio que su pariente se ponía tenso, listo para saltar hacia atrás. Te olvidas de ti misma. Sus ojos pequeños y brillantes eran fríos y penetrantes mientras la taladraban. ¿Olvidas con quién estás hablando? Sus extremidades temblaron mientras se ponía de pie, pero trató de controlarlo apretando los puños. A estas alturas ya era suficiente y se negó a escucharlo más. De lo contrario, comenzaría a romper espinas. Harías bien en recordar. Una amenaza descarada, pero aún así los miró a todos a los ojos para hacérselo saber. Inclinó la cabeza hacia Sutoro, murmuró una despedida en voz baja con un sama agregado y luego salió de la casa comunal con pasos decididos. El aire se había enfriado rápidamente. Era agradable. Puro mientras respiraba profundamente. Como un bálsamo para su piel caliente, la ira que todavía le sacudía las manos y el calor que se había acumulado debajo de las capas de tela. Honestamente, no podía esperar a que llegara el otoño. Pero ahora los grillos todavía cantaban en la hierba perfectamente cortada a ambos lados de la calle adoquinada y los murciélagos todavía volaban en el crepúsculo, de modo que el verano parecía aferrarse obstinadamente a los primeros días de septiembre. No visitaba esa parte de Konoha con tanta frecuencia, la verdad es que no recordaba haberlo hecho antes. Era un lugar limpio y ordenado, con líneas rectas orientadas de este a oeste y casas cerradas con arbustos bajos. Sin embargo, el acantilado que se alzaba detrás lo hacía sentir un poco abarrotado. Caminó directamente hacia el imponente roble que se alzaba en medio del recinto. No había forma de que uno hubiera crecido de forma natural. Parecía más bien obra de Hashirama, con su perfecta simetría y su exuberante copa. El banco que envolvía el tronco era una visión muy agradable porque estaba temblando de ira y necesitaba desesperadamente calmarse. Rígidamente, se apoyó contra el tronco y dejó que su cabeza descansara sobre la corteza áspera. Cerró los ojos y continuó respirando profundamente, casi haciendo que le escociera el diafragma. Olía bien. Aire fresco, el olor del acantilado, la uva pasa del árbol, las hojas exuberantes, los arbustos bajos, si ignoraba el olor a madera procesada, a tejas calientes, a comida cocinándose y a toda la gente sentada en sus casas, casi podía imaginarse que estaba fuera de los muros, en el bosque. Todo lo que necesitaba era una fogata, sus pieles y griega. Incluso Susumu, Rizumi y Madara. Un combate de boxeo.
Eso también funcionaría de maravillas, pero sabía muy bien lo brutal que podía ser cuando se enojaba. Nunca había podido olvidar el rostro hinchado y magullado de Kama cuando lo había usado como saco de boxeo mientras lloraba por Risu. Nunca más. Seguiría conteniendo los golpes por el resto de su vida si fuera necesario. Tal vez podría quedarse allí a pasar la noche. Era un lugar tranquilo y podría estar algo alejado de su clan. Quizás sea cierto lo que dicen si me dejas acercarme tanto a ti. Por un momento pensó en no responder, en actuar como si estuviera sordo, dormido o simplemente desinteresado. Había oído a la persona que se acercaba con ese rico susurro de seda pesada, joyas que tintineaban y un perfume con aroma floral. Ella tenía que estar loca para verlo sentado allí, todo tenso y obviamente tratando de calmarse y hablar con él todavía. ¿Y eso qué sería? Que encuentres mujeres por debajo de ti. Declaración cargada. Como si alguna vez le dijera a un extraño que encontraba a la mayoría de ellos bastante extraños y ajenos en su comportamiento, a veces rayando en lo desconcertante incluso. Correr durante 11 años de su infancia y adolescencia solo con otros hombres te hacía eso. O eso supuso. Sin embargo, a Susumu no le había molestado. O tal vez debería gustarte la extrañeza. Honestamente, Koguma no podía decirlo. Tal vez quien pase a mi lado simplemente no me importe, respondió en un murmullo bajo. Pero abstente de apuñalarme con esos embón cubiertos de veneno. ¿Lo hueles? Ligero y femenino, pero con un cierto tono decidido. Una persona a la que rara vez le rechazaban. No es de extrañar, no estaba loca, sino engreída. Respiró profundamente otra vez. Vagamente. Amargo y con picor en las fosas nasales y en la parte posterior de la garganta. Debe ser tan inodoro como insípido. Entonces deberías haber tenido un Inuzuka o un Okami para confirmarlo. Se acomodó en su posición para quitarse algo de tensión de los hombros y la espalda. La ropa crujió y la mujer, debía ser por ese kimono sedoso que crujía con sus pequeños pasos, su voz suave y el desagradable perfume, se sentó a su lado. Aún mantenía la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que él se sintiera aprensivo. Ahora que estaba sentada tan cerca, había otra cosa escondida debajo del fuerte aroma, algo más bien, almizclado. ¿Animal? Intentar descifrarlo solo lo puso más incómodo. ¿Qué haces en este distrito? Sentado en un banco. Estaba seguro de que ella sonrió con sorna, probablemente de un modo un tanto despectivo. Así que sí tienes sentido del humor. Siempre me aseguraron que no lo tienes. Una breve pausa. ¿Sabes quién soy? Sus fosas nasales se dilataron mientras inhalaba otra bocanada profunda. Flores pesadas, como jazmín, como hibisco, como rosas, pero ese olor almizclado también. ¿Cómo, piel? Sangre también, o al menos el olor de un carnívoro. Podredumbre y muerte, pero de cadáveres devorados y dientes manchados. Sus ojos se abrieron de golpe y giró la cabeza para observar a la mujer sentada a su lado. Cabello rojo, piel pálida, Kitsune resonó en su mente, pero luego notó sus ojos azules, la forma de diamante en su frente y que era demasiado frágil y pequeña para ser una ataque. Sin embargo, era demasiado ágil y fuerte para ser una civil. Tenía el pelo erizado y los músculos tensos al punto de crujir. Es notable, comenzó, inclinando la cabeza ligeramente hacia la izquierda, lo que hizo que los sellos en sus nalgas se balancearan mientras sus ojos se clavaban en los de él. Todos los ataques reaccionan así. Incluso los Inuzuka lo hacen. Ningún perfume puede evitarlo. Esperó, listo para retroceder o abalanzarse, aunque aún no estaba muy seguro. No lo sabían antes de que mi marido sellara el Kyuubi dentro de mí. La sonrisa en sus labios era casi amarga. Hiere el ego de una mujer que la consideren un monstruo terrible. Como si estuviera manchada, como una amenaza. Supongo que esa es la razón por la que no le pedía a Take o Inuzuka que comprobaran si mi veneno realmente no tenía olor. Uzumaki dijo, obligándose a calmar su corazón acelerado y a sentarse de una manera menos amenazante. Uzumaki Mito. ¡Qué mala suerte! Senju ahora. Un suspiro tembloroso salió de sus labios mientras se apoyaba contra el tronco y la observaba con el rabillo del ojo, su postura majestuosa, su columna recta, su barbilla levantada y su expresión cuidadosamente estudiada. Pensé que los Uzumaki eran un pueblo orgulloso. ¿No reclamas tu nombre? Sin embargo, tenían razón al decir que no te fías de tus palabras, que rozas la insolencia. No reaccionó ante su reprimenda. Me pregunto en qué más tenían razón. No me había dado cuenta de que era un tema tan popular durante sus conversaciones durante la cena. Espero haberles causado muchas noches de insomnio.
Debía estar nervioso por hablar de esa manera, pero la mujer, o más bien lo que estaba encerrado en su interior, realmente lo estaba poniendo incómodo. Engreído. Lo taladraron con sus ojos azules. Desafiante. No eras más que un pez pequeño, una astilla que se podía sacar fácilmente si así lo hubieran querido. Tenían preocupaciones más importantes en la cabeza. Koguma apostó a que sí. Apretó los puños, sin estar muy seguro todavía de si quería quedarse sentado en ese banco después de todo. Ella debía haberlo buscado por alguna razón, nadie más en Konoha se había acercado a él desde su regreso, más bien se había mantenido a distancia de él. Todos estos años y ni una sola vez había conocido a la esposa de Ashirama, o a sus hijos, para el caso. Siempre había pensado que el Hokage lo había mantenido a él y a sus hermanos alejados de ellos, pero ¿y si hubiera sido al revés todo este tiempo? ¿Y si ellos se hubieran preocupado tan poco por ellos que cruzarse en sus caminos nunca se hubiera convertido en una posibilidad? Esta vez decidió guardar silencio y ni siquiera ceder al impulso de tararear de forma indescriptible. Ah, te he desconcertado, casi se burló. Se dice que eliges tus palabras con cuidado y, sin embargo, aquí estás, reaccionando a mis perforaciones. Ninguno de sus movimientos pasó desapercibido para él, ni siquiera su tensa sujeción sobre las agujas que mantenía ocultas en sus voluminosas mangas, ni el leve entrecerrar de sus ojos al percibir su silencio. ¿Qué estás haciendo en el complejo Senju? Y yo que pensaba que este era el de Sarutobi. Ella frunció los labios. Es cierto, muchos Sarutobi viven aquí ahora, pero oficialmente es en Senjuland. Las casas son todas de nueva construcción, no tienen 6 años, pero deberías saberlo todo. La sutil alusión a su mentor fallecido que había asolado esta parte de Konoha antes de su batalla con Ashirama hizo que frunciera el ceño y que la frialdad corriera por sus venas. Ya le desagradaba. ¿Por qué me has buscado? Respondió con su voz ronca. Tenía curiosidad. Un hombre tan retraído y, sin embargo, aquí estás, tropezando en mi jardín delantero. Sin tu sombra grosera, además. Me preguntaba, se volvió para mirar el complejo que tenía frente a ella. ¿Te ha destrozado la guerra? Ha sucedido a menudo en el pasado, hombres fuertes que se desmoronan bajo la matanza sin sentido que es la diplomacia fallida. Por otra parte, ¿alguna vez has sido un hombre fuerte para empezar? Dando vueltas sin fin cuando llegaste por primera vez a Konoha, mordisqueando la cadena que rodeaba tu cuello hasta que te sangraron las encías y se te rompieron los dientes, una mente bastante frágil en el fondo de todo. Tal vez ya destrozada por lo que le había sucedido a tu propia casa. Había dejado de mirarla de reojo y se había fijado en la luz que se apagaba rápidamente. Solo el sonido de los grillos interrumpió el silencio que siguió a sus agudas palabras, lo que le confirmó sus sospechas de que esas sombras invisibles de Hiruzen debían estar sentadas a su alrededor. Había 2 en la parte superior del edificio a su izquierda al menos, y una más escondida justo encima de ellos en el árbol. Sin olor, sin señal de chakra, pero aún así lo sabía. Le hizo preguntarse si habían elegido ser detectados, para hacerle saber que lo estaban observando, o si simplemente había muchos más fuera de su vista que no podía detectar. Por supuesto que la seguirían a cada paso y la protegerían. Siempre me pregunté qué marido amoroso usaría a su esposa como una jaula glorificada, un contenedor destinado a ser la máxima exhibición de poder y superioridad. Me pregunté qué marido entregaría los talentos de su esposa para sellar a un clan frío y despiadado, como si fuera a hacerlo con un notario. Él respondió a su mirada fría con la misma frialdad. El dios de los shinobi. Criaturas crueles, ¿no? No hay lugar al lado de un dios, ¿quién podría seguirle el ritmo? Solo hay debajo, y nadie puede darse cuenta de las hormigas debajo de sus pies en todo momento. Algunas siempre serán aplastadas y pisoteadas. ¿Es esa la imagen que tienes de él? Se levantó con un movimiento elegante, en el mismo momento en que algunas de las sombras habían comenzado a moverse de forma audible. Para hacerle saber que no debía tentar a la suerte. Tu ira y tu odio constantes arruinan el mundo que te rodea. Debe ser un lugar desolado. Ni siquiera le dio la satisfacción de verla irse y en su lugar dejó que su cabeza cayera una vez más contra la corteza del árbol para observar el exuberante dosel. Kama tardó 1 hora en encontrarlo, o quizás la reunión se había prolongado tanto después de que él se había ido. Sin decirle una palabra, Koguma extendió la mano al percibir el familiar aroma a pelo mojado, ozono y paja, y apenas 2 segundos después, los dedos de Kama se entrelazaron con los suyos. Lo hizo sentar en el banco que estaba a su lado y, pasando el brazo por sus hombros, señaló hacia el dosel.
El hombre siguió la línea que marcaba su dedo índice y, al cabo de un momento, se dio cuenta de que el búho también estaba sentado allí. Su cabeza giraba de izquierda a derecha, sus grandes ojos ámbar parpadeaban de vez en cuando, pero permanecía en completo silencio. Luego, descendió de la rama con alas silenciosas y se abalanzó para atrapar al roedor que aparentemente había visto desde su posición en lo alto. Se fundió con la oscuridad de la noche como si siguiera volando. Lamento haber perdido los estribos, dijo finalmente Koguma. ¿De verdad? No. Su mano acarició la cola de caballo desordenada del hombre mientras ambos observaban las estrellas titilando detrás de algunas nubes. Cuando el silencio se alargó, Kama susurró. Un pensamiento por otro pensamiento. Koguma tarareó. Siempre le había ayudado a ordenar sus pensamientos si al menos sabía de antemano lo que el otro estaba contemplando. Creo que Gengaku fue muy tonto al decir lo que dijo. Por supuesto que es tu hijo y exigir que lo incluyan en el clan como si fuera un derecho de nacimiento, fue una falta de tacto. Creo que ciertamente no quería ser como su padre. Que quería merecer todo lo bueno que los dioses le concedieran, todo lo bueno que Kama ofreciera. Merecedor de él y de los cachorros. Pero Kama lo había reprendido a menudo por usar palabras como merecer, así que detuvo su hilo de pensamiento en esa dirección. Creo que debería hacerlo mejor, corrigió. Hacerlo mejor para ti y para los cachorros. ¿Hacerlo mejor? ¿Qué mejor se puede hacer, amor? Créeme, los cachorros no podrían desear un mejor padre que tú, te adoran. Yo te adoro. Y Daisy también te adorará tan pronto como tenga la edad suficiente para apreciar quién eres. Koguma giró la cabeza y lo miró y observó su sonrisa burlona durante un largo rato. ¿Cómo podía seguir amándolo después de todo ese rechazo? Después de haberlo dejado atrás a pesar de que había prometido llevarlo consigo siempre. Después de Daisy. Si tan solo Kama se diera cuenta de a qué clase de hombre le estaba ofreciendo su amor. Si supiera acerca del pariente que había asesinado, su responsabilidad, su cuidado, lo odiaría con seguridad. Un hombre terrible y engañoso era todo lo que podía llegar a ser. No te merezco, joder, dijo con vigor, queriendo dejar claro al menos eso, para darle al hombre una advertencia de en qué se estaba desperdiciando. En primer lugar, el lenguaje y, en segundo lugar, usa la palabra merezco una vez más y te haré sangrar por ello. Puso los ojos en blanco de manera dramática y añadió arrastrando las palabras. ¿Quién te ha dicho eso? Suena como una palabra pegajosa de esa familia tuya. ¿Sabes lo que mereces? Cualquier cosa que te dé. Así de fácil. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a casa y finalmente me das algo que merezco? Recuerdo claramente que me susurraste promesas deliciosas al oído hace no más de 3 horas. Koguma resopló con sorpresa y diversión, pero obedientemente jaló a Kama hacia su regazo, lo que hizo que el hombre sonriera con anticipación y luego los alejó de su lugar debajo del árbol. La risa de su compañero resonó por el bosque al notar lo que debió haber hecho. El banco se rompió bajo la enorme roca cubierta de musgo que apareció en su lugar. Cuando su peso presionó el tronco, el árbol emitió un graznido lastimero antes de volcarse lentamente, arrastrando consigo sus raíces cubiertas de tierra. Después de todo, los árboles Asirama tienen raíces poco profundas y Koguma ciertamente podría ser un poco idiota si quisiera. Solo un poco de redecoración en el patio delantero de Senju y Sarutobi.